veces me pasaba que yo siempre la veía, pero después a ustedes les pedía un código, pero yo se lo desactivé, pero quería chequear que lo estuvieran viendo bien. ¿Alguno chequeó? Yo la vi ayer porque no pude asistir a la primera y me costó entrar, tipo, las primeras veces que la intenté ver no me dejaba, pero al final pude. ¿Ah, Tipo, sí? lo intenté 4 veces y me dejó la cuarta. Ah, qué raro. Está. Voy a preguntarle a alguien. Está. Tú pudiste entrar alguna, me dices Juan. Está. Ahora, hoy cuando termine la clase, se los voy a tratar de colgar enseguidita. El otro día estaba viendo cómo les iba a poner si link, porque el año pasado les ponía en Word para la información descriptiva, y me parecía que no, lo del Word no. Así que ahora les puse la URL y me parece que queda más práctico. Luciano estaba preguntando si habían podido entrar a la clase grabada de la clase pasada, que van a quedar siempre colgadas en el EVA. ¿Sí? Y las diapositivas se las colgué, y anoche hice unos pequeños ajustes a la parte de hoy, así que después de esta clase se las sustituyo, pero nada, agregué 3 pavadas, pero uno cuando está revisando a veces como mira cosas que estaría mejor incorporar. Bueno, no hay dudas del EVA, no hay dudas del curso respecto a la evaluación. El material, ¿pudieron ver el libro? ¿Todos tienen el libro ya en español? ¿Sí? Sí, sí. Bien, está, fue de fácil acceso. Bien. Bueno, entonces no hay excusas para estudiar. Bien. Si no hay dudas, voy a hacer un repaso muy breve de la clase pasada, y voy a enfocarme hoy en la continuación del tema 1, que se corresponde con el capítulo 2 del libro de Blanchard. ¿Les parece? ¿No hay dudas antes de que arranque? Una consulta, ¿el libro de dónde se descarga? ¿De Ereva mismo? No, no tenemos los derechos de autor en la cátedra del libro, por lo tanto lo que sugerimos es que hay unas 7 ejemplares en la biblioteca, y si no, lo googlean y está en la web. Y Impecable, gracias. se lo pasan por WhatsApp. Esto es como la parte incómoda de decir de uno, pero bueno, es así. ¿Sí? Y el de CIME también está re fácil de encontrar. Bien, ahí se pasan el link del grupo de WhatsApp. Perfecto. Yo quería hacer una consulta de los libros, Sí. porque como yo soy más del papel, me gusta estudiar en papel para hacer anotaciones y eso, y para imprimir quería saber si vamos a usar todo o si pueden indicarnos los capítulos por lo menos que vamos a usar. Perfecto. Hasta la primera parte es hasta el capítulo 6. La primera parte que va hasta mayo. Después te confirmo bien, el lunes te confirmo bien los capítulos de la segunda parte. No va todo el libro, no. Porque este Bárbaro. curso de macroeconomía, pero te voy a indicar cuáles son. Este curso de macroeconomía 1, ustedes tienen macroeconomía 1 y macroeconomía 2 para los que quieran continuar. Macroeconomía 1 es economía cerrada, ¿sí? Y el libro, ahora como vamos a ver, recorre como el tránsito de los modelos desde el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y recién, a la mitad del libro, más adelante, es que abre la economía al resto del mundo y se parece más a los modelos reales, ¿no? Porque todos los países interactúan entre sí. Entonces, la segunda parte del libro, que viene a ser como la segunda parte del macro, que sea en el segundo semestre, es de economía abierta. Entonces, para este curso no va. Así que yo te indico después, a partir de qué capítulo, que no tengo claro el número, así no, si querés imprimir, no imprimís cosas que no van para este curso. ¿Ah? Muchas gracias. De nada. Vamos a poner acá. Pero hasta el 6 podés imprimirte, tranqui que va hasta la primera parte. ¿Está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, va hasta la primera revisión. Bien, ¿más dudas? ¿No? Buenas, discúlpame. Recién me conecté, 8 y 3 Sí. minutos, creo, 8 y 2 minutos. Y estoy escuchando lo de los capítulos que le estás comentando a la compañera. No es hasta el 10, es hasta el 6, entonces. La primera parte es hasta el 6. Está, porque en otro hay como un teléfono descompuesto en algún grupo y se dice que es hasta el capítulo 10, parece.
nada más. Yo lo chequeo, pero vamos a ver Está. la semana que viene el 3, 4, 5, 6. Bueno, lo voy a chequear para decirles, pero yo soy la que armé el cronograma, el camino hasta el 6, pero lo voy a chequear, Está. porque son cortos, Dale, gracias. ¿está? Te Lo voy a agradezco chequear y para les que digo. la comunicación en general sea la misma. Gracias. Miro la ficha de Mario, sí, yo les digo hasta qué capítulo, ¿está? Pero bueno, hoy vamos a ver el 2, la clase pasada vimos el capítulo 1, hoy vamos a ver el 2, así que me van a querer vamos a ver el 3, y bueno, me voy a chequear bien hasta qué capítulo van para que, capítulo 6 es el ISLN, exactamente, va a ser como el modelo estrella de esta parte. Bueno, bien, y una pregunta que tengo, en el EVA están accediendo a todos los, pueden acceder a todos los grupos, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, lo del libro de Uruguay, eso es una cosa que el otro día Mario les dijo. Lo del libro de Uruguay, nosotros lo que hicimos fue para bajar a tierra la primera parte de Uruguay, ¿sí? El resto del curso va a ser, como dijimos el otro día, va a ser teoría económica y va a ser hablar de modelos. Y en ese libro no tiene modelos, ¿sí? Sino solamente hace un paneo de Uruguay. El capítulo de Simbe, del libro de Simbe, que habla más de las cosas de Uruguay, que yo les presenté el otro día, fue el capítulo 2, ¿sí? Pero es un libro de fácil lectura que de hecho se recomienda en los manuales de, capaz que los que hicieron sexto de economía lo tuvieron, o sea, algún capítulo lo leyeron porque se usa bien para sexto de economía al liceo. O sea, es un libro que se recomienda de lectura en general porque es un paneo de Uruguay, pero la información que nosotros vimos más que nada está en el capítulo 2 del libro de sí. ¿Está? Sí, la lectura me resultó amena, lo empecé a conocer ayer y me gustó ¿Viste? Hace la un forma recorrido de que lindo, es lindo de sí, leer. es didáctico, expresa bien, y bueno, mismo en el prólogo lo dice, que no nos preocupemos por los términos, que eso se va a ir desanudando a medida que vamos avanzando en la lectura. Ahí va. Exacto. Perfecto. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, vamos a arrancar acá. Bueno, es como yo les dije la clase pasada, y esto tiene que ver un poco con los capítulos del libro, pero yo se los quiero recomendar, les quiero decir bien para no pifiarla y no estar coherente con ese resto del curso, ¿no? La introducción corresponde con el capítulo 1 y 2 del libro, que es lo que vimos en la clase pasada y vamos a terminar de ver hoy, ¿sí? Que es un paneo de la economía en general, y algunos hechos, y algunas definiciones macroeconómicas básicas, como las que empezamos a ver el otro día, de qué es el PIB, qué es la tasa de desempleo, qué es la inflación, ¿sí? Que es lo que vamos a ver. Empezamos a ver qué se pasamos, terminar de ver hoy. Después nos vamos a adentrar, a partir del lunes que viene, en el corto plazo, ¿sí? Porque el libro se estructura corto, mediano y largo plazo. Porque como vamos a ver hoy también, a medida que ampliamos el periodo de tiempo... Está corto porque está plano. No van a otro lado del programa porque les queda cómodo. Sí, nos vemos tarde. A ver, chiquilines, ¿no están silenciados? A medida que nosotros avancemos en el curso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir pasando del corto a mediano y largo plazo, porque hay supuestos que vamos a ir levantando. Vamos a empezar haciendo supuestos bastante simplificadores, ¿sí? Es decir, dejando muchas variables constantes para en el corto plazo poder explicar los modelos, y a medida que avanzamos le vamos a empezar a levantar supuestos y dejando que hay unas variables que son exógenas, que ahora vamos a explicar lo que es una variable exógena, empieza a ser endógena, ¿sí? Entonces, a medida que vamos empezando a levantar supuestos y a meter más variables en los modelos, empezamos a complejizar, ¿sí? Y eso implica como ir avanzando en los modelos de mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, este libro, que como yo les dije es el primer año que usamos este libro, es muy distinto al anterior, ¿sí? En el sentido de que lo que se estructura el libro a medida que vamos levantando supuestos y vamos ampliando el periodo de tiempo, ¿sí? Por eso vamos a ver en la primera parte corto plazo, en la segunda parte vamos a ver medio y largo plazo, ¿sí?
Y el hecho de que el libro se programe así, es que vamos a ir viendo variables que para empezar a simplificar en el corto plazo las ponemos como dadas, vienen dadas por el modelo, y después vamos levantando supuestos y complejizando esos supuestos, ¿sí? A medida que uno incorpora más variables en el modelo, hay más cosas a resolver, por lo tanto se vuelve más complejo el modelo, ¿sí? Y en ese sentido es que vamos a avanzar en el curso. ¿Ok? Y yo les decía que la primera parte, o sea, la primera revisión, vamos a ver hasta en el corto plazo, vamos a trabajar con el modelo ISLE. Bueno, la bibliografía, como yo les dije, salió la de Blanchard, que por suerte pudieron acceder, y el de Simbe. Y el de Simbe fue más que nada para ver un poquito de Uruguay, y es un libro, así como decía la compañera, de una lectura bien light, ¿sí? Si ustedes llegaran a querer profundizar en más cosas del libro, del curso, pueden volver al libro de Gagliardi, que fue el manual que usamos hasta el año pasado, ¿sí? El de macroeconomías de pequeñas y abiertas. Y después los otros libros que ahí les recomendamos si quieren, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Gagliardi, si les resulta, el modelo de SLM es el mismo, ¿sí? Lo que pasa es que Blanchard lo ayorna más, pero si un día quieren, porque hay algo que no queda en el libro de Blanchard claro, se puede recurrir al de Gagliardi, ¿sí? Pero de todas formas, nuestra bibliografía es Blanchard. Bueno, la evaluación ya les dije, y como ya les dije, para ustedes, o creo yo que para la mayoría, este es el primer curso de macroeconomía, ¿sí? Y hasta ahora ustedes habían tenido microeconomía. Y lo que yo les he explicado un poco en la clase pasada, cuando hablamos de macroeconomía, es como que hacemos un cambio de enfoque, ¿sí? Un enfoque macro es dejar de ver el estudio de la empresa, el consumidor, para ver el comportamiento de los agentes agregados, ¿sí? Y los agentes agregados implica como la sumatoria de agentes individuales, ¿sí? Ustedes en micro veían la empresa 1 que produce trigo, la empresa 2 que produce otra cosa, ¿sí? Acá nos importan las empresas en general como un agente solo, ¿sí? Los consumidores todos, ¿sí? Y asumimos que todos tienen un comportamiento, ¿sí? El gobierno, ¿sí? O sea, es el cambio de enfoque. Y una cosa que me parece importante, que el otro día Mario les hizo hincapié, es como en esto de que este cuadro yo se los hago más, no me di cuenta de agarrar cuando doy descriptiva que les hago. Nosotros cuando estudiamos economía tenemos como como tres niveles, ¿no? Una cosa es la descripción de la economía, medir las variables, ¿sí? Cuando uno hace, como miren, cuando ustedes, aquellos que tuvieron o vayan a tener economía descriptiva, ¿sí? Ahí miden las variables, miden cómo se mide el PIB, cómo se mide el consumo, ¿sí? Es una descripción de la economía. Una vez que nosotros tenemos esos datos bien medidos, ¿sí? Podemos hacer una teoría económica, que es interpretar el comportamiento de esas variables, ¿verdad? Si uno ve que la inflación crece, ¿sí? Hay que interpretar por qué crece. Y después tenemos la acción, que es la política económica, que es cuando eso ya es un problema hay que actuar, ¿sí? Entonces, en la economía están todo el tiempo dialogando estas tres dimensiones, ¿sí? La descriptiva, la teoría económica y la política económica, ¿sí? En primero, ustedes tienen economía descriptiva, que es como la medición. Y acá se intenta en segundo hacer como la segunda pata, que es la interpretación de esas variables que de alguna forma ya las vieron, y los principales agregados macroeconómicos para aquellos que tuvieron economía descriptiva saben lo que son, ¿sí? Y después política económica, que a los que sigan economía hay cursos de política económica, ¿sí? No quiere decir que uno siga al otro, ¿sí? Estas interactúan todo el tiempo, no hay que tener un dato para después hacer una interpretación, una acción, sino que esto es una cosa que dialoga todo el tiempo. Pero en este curso nosotros nos vamos a centrar en la parte de la teoría económica, que es la interpretación, ¿sí? Entonces para eso la mayor parte del curso es desarrollar modelos, ¿sí? Ver los modelos que explican los comportamientos de las variables. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Me avisan cualquier cosa. Yo miro el chat a ratos, pero a veces cuando veo que se suman muchos me olvido. Bueno, tema 1, y acá ya nos metemos en el libro de Blanchard, ¿sí? Esto es lo que empezamos en la clase pasada. El tema 1, yo les decía, abarca el capítulo 1 y 2 del libro.
Lo que hicimos en la clase pasada fue mirar el primer punto, que es el capítulo 1, que son datos sobre la economía de Uruguay, de Estados Unidos, de Europa, de China y del resto del mundo, y yo les amplío un poquito más de lo del libro, lo de la crisis subprime, porque me parecía interesante, y fue la última crisis financiera importante, y me parecía como bueno darlo. ¿Miraron la película alguno? ¿Del otro día hoy no? No, es larga la película. Ah, Delia, ¿sí? ¿Y qué te pareció, Delia? Santiago. Porque uno cuando la mira con algunas ideas más claras, la ve distinta. Está buena. Mm. Sí, es buena, tiene aparte muy buenos actores. Muy bien. Bueno, entonces eso, ¿no? Vimos la crisis y vimos las principales economías como un panorama, un paneo de... Es importante empezar un curso de macro y saber más o menos las principales potencias mundiales, las variables que como es esto que miran los economistas cuando miran cómo les va un país, ¿sí? Y hoy nos vamos a poner a profundizar en el capítulo 2, ¿sí? Que vamos a empezar a ver lo que es la producción agregada, la tasa de desempleo y la tasa de inflación. En el capítulo 2, la primera parte, se choca mucho con la parte de economía descriptiva. Hay cosas que para los que hicieron economía descriptiva puede ser medio repetitivo, y para otros que no lo hicieron es nuevo, y para los que lo hicieron es un repaso, ¿sí? Vamos a ver la ley de Ockham y la curva de Phillips, y después vamos a ver qué es esto del mediano, del corto y del largo plazo, ¿sí? Que es así como estructuramos el curso, se estructura el libro y por lo tanto se estructura el curso de esta materia. Bien. Bueno, no voy a repasar acá todo lo que vimos en la clase pasada de crisis de Estados Unidos y eso, pero si alguno quedó con una duda de la clase pasada, sí o sea, me gustaría como que no se quede con la duda. ¿Alguien quiere que yo vuelva a repetir algo de la crisis de Estados Unidos, de China? A ver. Repasar, o sea, ¿les quedó alguna duda de esto? Porque yo, o me meto de vuelta, ¿quieren que repase esto? ¿O me meto ya en lo más nuevo? ¿Podés pasar un poquito las diapositivas anteriores desde la crisis de Europa, Claro. de Estados Unidos, perdóname? Sí. Yo, la verdad, no estuve en la clase pasada, es esta mi primer. ¿No estuviste la clase pasada? No, pero igual leí algo del libro, así que algo Ah. voy entendiendo. Ahí va. Y La clase pasada, el esquema de la diapositiva me ayuda a cerrar la idea. voy a hacer una cosita rápida. El libro trata un poco la crisis, la trata poco. Yo acá me colgué más o menos en explicarle primero unos conceptos de qué implica una crisis financiera, ¿sí? Cómo se generan o cómo se explica a veces que se genera, y cómo termina eso, como en una crisis en este caso, una crisis que pasó de ser una crisis financiera a una crisis económica y que se repartió por todo el mundo, ¿sí? Porque los paquetes que estaban implícitos en las hipotecas de las casas de Estados Unidos se envolvieron en paquetes que se dispersionaron por el mundo, ¿sí? Entonces la dimensión Sí, que las deudas, ¿Cómo? yo entendí como que las deudas se pasaron, se compraron las deudas, banco a banco, y bueno, entonces el que le debía a uno era con una cadena. Fue En una conclusión, cadena que pasó de Estados Unidos al resto del mundo. fue un dominó, cayó a un lado y hizo el efecto. Exacto, perfecto, eso mismo. Y acá lo que les puse, Natalia, esta es la película que les estaba recomendando, La gran apuesta de Big Short, que Sí, la vi. ¿la viste? Bueno, que Sí. te habla muy claramente de la crisis. Sí, cuando la vi, la verdad es que mucha cosa me Se perdí. escapa. Espero ver ahora con esto, poder entender más y me gustaría reverla. Sí, porque, o sea, una vez que uno tiene como un conocimiento así, cuando la ves así como la burbuja especulativa, como los paquetes, eso que hablan de los CDO, le llaman ellos, que son paquetes de obligaciones de deuda garantizada, así que son paquetes como que tienen acciones, pero en esos paquetes tienen un tramo fijo que son estas hipotecas con alta probabilidad de no ser pagas, ¿sí? Entonces, esto que le nombraba, después de la clasificada hay un micrófono abierto, de triple A, ¿sí? Que son una categoría como de paquetes de acciones de buena calidad,
el tipo se empieza a dar cuenta que en ese AAA hay unos tramos de cosas que está raro, ¿sí? Y a Sí. partir de ese tramo chico de deuda en pagas que se generaliza esto. Sí, 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 sí. Recuerdo escenas y sí, sí, sí. Hay una compañera que preguntaba, un compañero que preguntaba si estaba en Netflix. Yo lo vi en una plataforma de las que se ven gratis las películas, ya hace un tiempo, por lo menos hace 3 años que la vi, no sé. Ahora no está en Netflix, yo la vi en Netflix, pero ahora está en Amazon Prime. Y si no, anda por ahí, Cuevana. Por eso las plataformas Sí. que se ven gratis las películas, allí está. Sí. Pero en Netflix la sacaron, estuvo y la sacaron, esto que ponen y sacan. Ahora, hoy no está en Netflix, pero el otro día yo la vi que estaba en Amazon Prime. Muy bien. Bueno, entonces, después que explicamos el otro día la crisis, cómo se generalizó, las causas, ¿sí? Y cómo Estados Unidos pasó en 2008-2009 a tener una tasa de crecimiento negativa, ¿sí? Hicimos un repaso de las principales economías, ¿sí? Y entonces decíamos, cuando vamos a analizar como el estado de bienestar, la salud de un país, por decirlo de alguna forma, ¿qué es lo que miramos, sí? Miramos el crecimiento de la producción, la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Como 3 indicadores a primera vista que uno mira, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue recorrer como las principales potencias mundiales mirando estas 3 cosas de los países, esta información, ¿sí? Entonces veíamos en Estados Unidos, ¿sí? Que el crecimiento de la producción, como en la crisis, vieron acá, tenemos una caída, menos 1,5, que luego se recupera, ¿sí? Como un desempleo, tuvo un desempleo que luego de la crisis, que aumentó en la crisis, pero ahora ya tenemos un desempleo bajo de vuelta. Y una tasa de inflación, que la inflación nunca fue un problema en Estados Unidos, pero a partir de la pandemia, ¿sí? Se corta un poco la cadena de suministros de los alimentos que se importan, entonces tanto Estados Unidos como Europa y la mayoría de los países tienen tasas, están teniendo tasas, la inflación está siendo un problema importante, ¿sí? En todo el mundo. Cosa que Estados Unidos nunca tuvo problema de inflación, ¿sí? Se decía que desde el 82 Estados Unidos no tiene una inflación de este nivel. Pero bueno, el libro, una cosa que yo quiero aclarar, esto es importante, el libro vieron que trata hasta 2015, por lo tanto, la información que nosotros agarramos del libro, esto es para ampliar ahora un poco, porque no podemos descuidar que hay cosas que cambian, ¿sí? Pero para que tengan presente, la bibliografía obligatoria es el manual de Blanchard, por lo tanto se le va a preguntar cosas del manual, ¿sí? No tienen por qué saber los problemas de ahora de Estados Unidos porque no es el foco del curso. Esto es un paneo, los actualizamos porque está bueno ver cuanto más reciente, ¿sí? Esa es una pregunta que a veces asusta. Bueno, ¿cuál es el problema de Estados Unidos que plantea Blanchard? Es la baja tasa de interés, ¿sí? La reacción que tuvo Estados Unidos en la crisis financiera, ¿sí? Para reactivar la economía fue bajar la tasa de interés. ¿Qué pasa cuando se baja la tasa de interés, ¿sí? Se accede más rápido, ¿sí? A poder invertir, ¿sí? Y a poder consumir, ¿sí? ¿Para qué se hace eso? Para reactivar la economía. Uno baja la tasa de interés, ¿sí? Entonces lo que hace es abaratar el endeudamiento. Entonces, en un momento de crisis, bajar la tasa de interés es una medida para poder reactivar la economía, de esa forma aumentando la demanda, ¿sí? La reacción de Estados Unidos fue dejar tasas de interés tan bajas en la crisis del 2008, ¿sí? Cerca de 0, que después no hay más margen para bajar la tasa de interés. Entonces, eso Blanchard lo plantea como un problema que tiene la economía de Estados Unidos, ¿sí? Los bajas tasas de interés y al límite inferior en 0, ¿sí? Es decir, ya que está próxima a 0, si ocurre una nueva recesión, no puedes actuar con la tasa de interés, porque ya no puedes tener tasa de interés negativa, ¿sí? Y además, una baja tasa de interés puede ser que sea más tentador asumir mayores riesgos en inversiones, ¿sí? O sea, como endeudarte es más barato, puedes asumir riesgos e invertir en cosas que sean más riesgosas, ¿sí? Y ocasionar de vuelta una crisis como la del 2008. Esto llevándolo a un extremo, ¿verdad? Es el problema de tasas de interés bajas, que es lo que se plantea en el libro. Y después otra cosa que yo les mostraba, la tasa otro problema que se plantea en Estados Unidos es que la productividad, el crecimiento de la productividad se ha enlentecido, ¿sí? Y acá los últimos datos que plantea Blanchard es como ven para los distintos sectores, ¿sí? Un crecimiento de la productividad que ya no está alrededor de 2, sino más cerca de 1, ¿sí?
La productividad, y esto lo van a ver en el correr de los cursos de economía, es una definición, es un concepto que todavía está en discusión, ¿sí? Cuando hablamos de productividad es producir más en menos tiempo, ¿sí? Por lo tanto, se puede medir como producción sobre cantidad de trabajadores o sobre producción sobre horas trabajadas, ¿sí? Lo más exacto es sobre horas trabajadas. Pero ahora está en discusión qué tan buena medida puede ser eso con todos los avances que hay hoy en día, que en realidad las horas trabajadas de hombre a veces están sustituyendo más máquinas, más software, más. Entonces, la definición de aquella llamamos productividad es una definición que todavía sigue en disputa, ¿sí? O sea, tiene un problema de medición importante. Y otras cosas que dicen es que esta menor productividad que está teniendo Estados Unidos, ¿sí?, es producto de las ganancias derivadas de las innovaciones en las tecnologías de innovación, que como que ya llegó a un punto con las tecnologías de innovación que acrecentar más el ritmo de la productividad pues, puede ser un desafío, ¿sí? Eso con respecto a Estados Unidos. Con respecto a la zona del euro, nosotros hablamos de la Unión Europea se conforma en 1957, ¿sí? Con un total de 28 países se conforman. Yo acá le puse 27 porque ya saqué a Reino Unido, pero en 2015, hasta cuando están los datos de Blanchard, Reino Unido seguía porque se va en febrero del 2020, ¿sí? Por lo tanto, yo se los actualicé acá y les puse 27 países, ¿sí? La salida del Reino Unido, que se llamó el famoso Brexit, ¿sí? Fue de las cosas que más se discutió en 2019 y 2020 hasta que llegó la pandemia, que después de la pandemia el Brexit pasó a segundo lugar. Pero fue todo en los medios de comunicación ustedes habrán visto todo el tiempo que se iba, que se votaba, que no se votaba, los que estaban a favor, los que estaban en contra, ¿sí? Y una cosa importante en la Unión Europea, bueno, hay una cantidad, son 27 países, ¿sí? Y lo que nosotros veíamos en la clase pasada es que al ser tantos países, nosotros acá mostramos los datos en promedio, ¿sí? Pero a la interna de la Unión hay muchos datos, hay mucha heterogeneidad, ¿sí? Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la producción, vemos de vuelta acá en la crisis del 2008, la Unión Europea tuvo mucha repercusión en la crisis, ¿sí? Entonces tuvo una caída de la producción de menos 2%, y después se recuperó y hoy estamos con un 5%. La tasa de desempleo en la Unión Europea, ¿sí?, es muy alta, pero en esta conviven tasas de desempleo muy altas como la de España, que ustedes siempre, que en los medios de comunicación están todo el tiempo hablando de la tasa de paro, como le llaman ellos, ¿sí?, y tasas muy bajas de desempleo como la de Alemania del 5%, ¿sí? Entonces, al ser una unión de tantos países, dentro de este 11 se esconden países que tienen tasas de desempleo muy bajas y otros que tienen tasas de desempleo muy altas, ¿sí? Y lo mismo que la tasa de inflación, que siempre fue baja, pero nuevamente, post pandemia, la tasa de inflación empezó a crecer, ¿sí? Y otro problema, que hay gente que lo ve como un problema y otros no, es la moneda común. No toda la Unión Europea tiene el euro como moneda común. De hecho, cuando Reino Unido estaba, siempre usó la libra, ¿sí? Pero, desde que se formó la Unión Europea, la instalación del euro, ¿sí?, fue una característica que tienen todos los países de la Unión Europea, ¿sí? ¿Qué implica que en la zona del euro se use el euro como moneda, ¿sí? Primero que nada, tiene una gran importancia simbólica, ¿sí? Ya que cuando uno tiene la misma moneda, ya te facilita, ya sea cuando uno cruza la frontera, yo qué sé, se va de España a Francia, ¿sí?, no tenés que cambiar la moneda, sino que usas la misma, ¿sí? Entonces, ahí eliminás un obstáculo, ¿sí? Y el euro como moneda fue una gran potencia, se contribuye como a un hecho que fue una gran potencia económica cuando se la creó, ¿sí? Pero hay quienes dicen que tiene muchos costos, ¿sí? Porque tener la misma moneda implica que los países tengan una misma política monetaria común. ¿Qué implica tener una misma política monetaria común? Por ejemplo, que todos los países tengan que tener la misma tasa de interés, ¿sí? Entonces, volvamos al caso de la crisis, que es muy claro. ¿Qué pasa si hay una recesión en algunos países y otros no? La crisis del 2008 pegó muy fuerte a algunos países de la Unión Europea y a otros no tanto, ¿sí? Por lo tanto, para algunos fue muy necesario, como estaban muy mal, bajar la tasa de interés para reactivar la demanda, ¿sí? Pero para otros eso no les convenía, ¿sí? Entonces, ahí se crea un desbalance que para algunos países les conviene y para otros no, pero si tenés la política monetaria,
todos tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, el margen de maniobra cuando los países tienen la misma moneda es más limitado, ¿sí? Porque aparte muchas veces uno puede jugar con, si la moneda se está depreciando o apreciando, con el tipo de cambio como un instrumento para poder regular que la moneda no se te deprecie. Pero si todos tienen la misma moneda, el tipo de cambio deja de ser una herramienta para poder utilizar para enfrentar problemas cuando hay problemas de política monetaria, ¿sí? Todo lo que es economía abierta, yo les decía hoy, cuando hablamos de tipo de cambio, ya estamos hablando de economía abierta, ¿sí? Porque es un instrumento de política monetaria que se hace cuando los países interactúan con otros. Que esto lo van a ver los que hagan macro 2, ¿sí? Que es cuando se ve el libro Blanchard, pero con economía abierta. ¿Va? Bueno, esto que les decía, ¿no? En la crisis subprime, varios miembros de la zona del euro sufrieron profundas recesiones, ¿sí? Si hubieran todos tenido su propia moneda, podrían haberles depreciado frente a otros miembros para estimular la demanda de sus exports, pero no fue posible porque como era la misma moneda, uno no podían bajar el tipo de cambio, otro subirlo, ¿sí? Era todo para todos lo mismo. Entonces, algunos economistas concluyen que algunos países deberían abandonar la zona de euro, ¿sí? Y recuperar el control de su política monetaria y de su tipo de cambio. Pero hay otros que sostienen que la salida, ¿sí? No es aconsejable porque se pierden otras ventajas de permanecer en el euro, ¿sí? Y sería como muy perturbadora y puede ocasionar problemas más graves, ¿sí? La salida que sí se queda. Pero también son cosas que algunos piensan que sí, otros piensan que no. Y después de China, lo que vimos en la clase pasada es que es por qué todo el mundo, una cosa que se plantea en el libro es por qué se habla tanto de China, ¿sí? Y lo que se plantea de China es que hay dos factores que son muy asombrosos, que es la alta producción per cápita que tienen y la alta tasa de crecimiento, ¿sí? Tienen tasas de crecimiento que van del 8-6%, ¿sí? De las más altas que tienen los países. ¿Por qué tiene estas altas tasas de crecimiento? Bueno, porque China tiene una alta acumulación de capital, ¿sí? La inversión en China es muy alta, y más capital significa mayor productividad y mayor producción, y tiene una rápida incorporación del progreso técnico, ¿sí? Y eso lo han hecho usando unas estrategias que han sido como bastante novedosas, han podido hacer que industrias o empresas se inserten en la economía china, ¿sí? Y produzcan ahí, ¿sí? O sea, empresas extranjeras trasladan su producción a China. Y muchas veces también han hecho de promover negocios conjuntos entre empresas chinas y empresas extranjeras, ¿sí? Y esto han sido como las cosas que han marcado como un éxito en la economía china. Bien. De otras regiones. Decime que no. Yo tengo una duda rápida que es. Iván. ¿Qué significa cuando desprecian la moneda? Ay, no te escuché. ¿Qué significa cuando desprecian la moneda? Perdón, ¿puedes hablar más rápido, más alto que no te escucho? ¿Qué significa cuando desprecian una moneda? Deprecian una moneda, perfecto. Uno tiene el tipo de cambio y uno puede hacer apreciar o depreciar, significa bajar o subir el tipo de cambio, ¿sí? Por ejemplo, hoy Argentina, vieron que tiene un tipo de cambio, para comprar $1 se necesitan 100 pesos argentinos o 200 según tengas dólar como $1 blue, ¿sí? Eso es porque está el peso argentino se dice que está muy depreciado, ¿sí? Ha perdido valor. Más pesos y necesitas para comprar $1. Cuando está apreciado es cuando se fortalece. Menos pesos para comprar $1. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Esto de apreciar y depreciar, yo lo traigo como si nada, se da cuando hablamos de economías abiertas, ¿sí? Es como apreciación o depreciación, así como devaluación, es cómo se comporta la moneda de un país con respecto a una moneda internacional, y siempre estamos comparando con el dólar, ¿sí? Pero, por ejemplo, hoy, para que tengan presente, el peso argentino se dice que está muy depreciado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez necesitamos más pesos para poder adquirir $1. ¿Bien? Bueno, de otras regiones, ¿sí? Dijimos el otro día, cosas que sostienen el libro, ¿no? Que India es una de las economías que está creciendo muy deprisa y se está transformando en una potencia económica mundial.
De hecho, en India hay mucha empresa de software y mucha empresa que se instala de software, que es como impresionante lo que han crecido. Japón, que tuvo fue uno de los tigres asiáticos. Ustedes cuando se hacen América Latina van a ver como Japón como el tigre asiático que tuvo un crecimiento altísimo, pero que luego se fue quedando, ¿sí? Y ha tenido como una prolongada recesión. Latinoamérica, que pudo pasar de inflaciones altas a inflaciones más bajas en la década del 90, ¿sí? Y ha tenido un crecimiento lento pero sostenido, ¿sí? Y que depende mucho de cómo está el precio de los commodities, de las materias primas, el comportamiento de América Latina, ¿sí? Y en África, después de décadas de un estancamiento económico, después del 2000 ha logrado tener mayor crecimiento económico. Y por último, lo que vimos de Uruguay, acá tenemos como, esto es como una clase de economía del Uruguay, pero marcamos en el tiempo el crecimiento del PIB per cápita, ¿sí? Que ahora vamos a definir lo que es el PIB, es el indicador en lo que nosotros vimos como la tasa de crecimiento del país, ¿sí? Si lo vemos desde el 55 al 2015, tenemos crecimientos, tenemos dos crisis, ¿sí? Marcadas acá, que es la crisis de la deuda externa, la de la tablita del 82, y la crisis del 2002, como caídas grandes del PIB per cápita, ¿sí? Y después crecimiento, ¿sí? Que acá tenemos en 2020 una caída nuevamente, no tan grande como esa, ¿sí? Pero ahora cuando salga el PIB de 2021 veremos si hubo una recuperación de eso, ¿sí? Y lo que decíamos el otro día es que Uruguay ha tenido una tasa de crecimiento sostenido, pero bien lenta, ¿sí? Si uno ve el periodo 1900-1955, hay una tasa de crecimiento de todo el periodo de 1,5%, ¿sí? Y entre el 56 y 2003 del 0,76, ¿sí? O sea que hay un crecimiento, pero que se dice sostenido, pero es lento, ¿sí? Hay algunos impulsos, pero los siguen frenos, lo que hace que la tasa de crecimiento en promedio sea bastante chica. Y otros indicadores que vimos para Uruguay es la tasa de desempleo, ¿sí? Vieron que en la prensa hay un susto por pasar a los 2 dígitos. A mí siempre se me escapa, llegamos a los 2 dígitos. Si vemos acá, en el 2020 pasamos a una tasa de desempleo de 2 dígitos porque mucha gente perdió trabajo, ¿no? Y bueno, hubieron tasas de desempleo más atrás en la historia, pasa que este gráfico se puso a partir del 2009, pero hubieron tasas de desempleo más altas, pero ahora estamos con una tasa de desempleo del 7%, que está bastante baja. Y la otra que tenemos es la inflación en Uruguay. Más adelante, en el curso vamos a ver distintas políticas monetarias para combatir la inflación. El Banco Central, lo que tenemos acá es un rango meta, decimos, ¿sí? El inflation targeting, que lo van a sentir si hacen política monetaria, que se viene profundamente, que fijar un rango en donde puede estar la inflación, ¿sí? Siempre fue entre 3 y 7%, y en septiembre del año pasado el Banco Central decidió bajar esa banda y pasar de 3 a 6%, ¿sí? La idea es que la inflación siempre esté dentro de ese rango meta, pero si ustedes ven, este rango de tiempo es corto, pero vieron que recién estuvimos acá en el 2017 por adentro de esta banda. Por lo general siempre estamos por arriba, ¿sí? Y la idea de haberlo bajado un poquito el año pasado es para intentar bajar aún más la inflación, ¿sí? Es una medida de eso. Bueno, y esto viene a ser capítulo 1 de Blanchard, agregando la parte de Uruguay que sale, como yo les decía el otro día, del capítulo 2 de Silver. ¿Sí? Discúlpame. Sí. La gráfica anterior, la última parte. No, la de. Sí. ¿Qué fue lo último que dijiste acá? No entendí la idea de esta parte. Del 6,7, cuando tocaste allí por ahí. En septiembre del año pasado, el Banco Central lo que hace es bajar la banda, el rango meta, y dejarlo entre 3 y 6%, ¿sí? El objetivo es que a medida que uno acorta el rango meta, como la banda, ¿sí? Es con el objetivo de que baje la inflación, ¿sí? Los anuncios de política monetaria del Banco Central, a medida que bajas, es para que baje la inflación. Y esta fue una medida que se tomó el año pasado para poder combatir más la inflación. Bien, ¿y el rango meta a qué te referís? El rango meta es fijar que la tasa de inflación tiene que estar entre 3 y 7%. O sea que lo que se pusieron como meta, de alguna manera, bajaron eso para... Bien,
Ahora sí bien, Ahí va. bien, bien. Perdón, lo dije muy rápido, esto no es eso. Perdón, Natalia, tienes razón. Rango meta es un anuncio del Banco Central que decir, Uruguay se compromete a tener un rango meta de inflación como el objetivo es que la inflación esté entre 3 y 7%. Más allá de que en los hechos luego no lo esté, vieron que no lo esté, ¿sí? Pero el rango meta es una política monetaria casi explícita del Banco Central para intentar que la inflación esté dentro de eso, ¿sí? Sí, Entonces, es como lo ideal, que se alcance o no, pero sí, aunque no lo alcancemos, pero lo tenemos en cuenta y hacemos cosas para que sí, estaríamos mejor. ahí va. Exacto. Exacto, exacto. Y el año pasado, acá dice diciembre 2022, obvio que no sabemos qué va a pasar en diciembre 2022, pero cuando uno ve la inflación del año pasado, diciembre a diciembre, fue de 8%, ¿sí? Estamos lejos del 6%. Pero bueno, ahora tenemos repercusiones de Ucrania con el petróleo que vamos a ver qué pasa. Pero no se sabe nada. Bueno, hasta ahora entonces vimos el capítulo 1, ¿sí? Esto fue la clase pasada, el repaso de recién, fue el capítulo 1 del libro. Ahora nos vamos a adentrar más en el capítulo 2, que viene a ser como bien la parte de medición y de economía descriptiva, hacer un repasito, la primera parte solo, para ya poder terminar esta clase definiendo lo que es el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Para la clase que viene ya meternos en lo que son los modelos. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá antes que empiece con esto? Veo que... A ver, que estoy viendo muchos mensajes y... Las revisiones me preguntan uno. Por eso. Las repercusiones que puede tener ahora estoy viendo la pregunta de Gabriela. Ahí va. El objetivo de inflación, la idea así cuando uno establece acá, ¿sí? Es bajar la inflación, ¿sí? Entonces, después la reacción de la menor emisión o la subida o la bajada de la tasa de interés para hacer eso, ¿sí? La repercusión que se intenta tener es que baje la inflación, ¿sí? De hecho, ustedes ven que cuando bajó la banda, ahí bajó un poco la inflación, ¿sí? Pero va acompañado de otras medidas. Bueno. Bien, ¿alguna cosa que tenga que responder de esto que veo el chat para arriba y veo hasta el tipo hasta el euro 49? ¿Sigo con lo que sigue? Seguimos. Bien. Cualquier cosa me dicen por me hablan que cuando veo el chat acumulado, a veces no lo puedo seguir. Vamos ahora un poquito a hacer esta parte que leímos el otro día, que es para la repetición descriptiva suena un poquito repetitivo. Vamos a hablar ahora un poco de las principales variables macroeconómicas agregadas con esto que decimos el cambio de enfoque. Bien. Nosotros decimos, en la contabilidad nacional, ¿sí? Es la que define y elabora los principales indicadores de la actividad agregada, ¿sí? Yo les pregunto al otro día, en Uruguay, los dos organismos que elaboran los principales indicadores que nosotros medimos, que nosotros analizamos, ¿sí? Son el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? El Banco Central lo que hace es elaborar las cuentas nacionales, ¿sí? Y ahí podemos tener las variables agregadas que vamos a ver a partir de la clase que viene, como es el PIB, el ingreso disponible, el consumo, la inversión, la SEC por la SIM, por el gasto del gobierno, ¿sí? Estas son variables agregadas, ¿viste? Estamos midiendo, el banco publica el consumo de los hogares, las importaciones de Uruguay, ¿no? Las importaciones de la empresa Z, ¿sí? Y el PIB, que ahora vamos a definirlo un poquito, es el indicador de la producción agregada en la contabilidad nacional, ¿sí? Otra fuente oficial de datos que tenemos en Uruguay es el Instituto Nacional de Estadística, que sale muy seguido en la prensa, ¿sí? Que publica los indicadores que tienen que ver con el mercado laboral, tasa de desempleo, tasa de actividad, tasa de ocupación, ¿sí? Y es el que mide el IPC, que es el índice de precios al consumidor, ¿sí? Por lo tanto, a partir del IPC nosotros tenemos una medida de lo que es la evolución de la inflación. Vieron que todos los meses en la prensa aparece, el IPC creció 0,8 de febrero a marzo, ¿sí? El IPC bajó
menos 0,3 de noviembre a octubre, yo qué sé, ¿sí? Eso es la variación del índice de precio del consumidor, ¿sí? Que se elabora a través de una encuesta que la hace el INE, ¿ok? Entonces, entre el INE y el Banco Central son los principales organismos que elaboran, ¿sí?, los principales indicadores que nosotros miramos de actividad económica agregada. Vamos a definir un poquito PIB, que para algunos puede ser repetitivo, pero es importante tenerlo presente, ¿sí? Desde la perspectiva de la producción, el PIB es igual al valor de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado, ¿sí? Y acá me interesa que miremos finales, porque vamos a sacar los bienes intermedios, ¿sí? Y ahora les voy a poner un ejemplo que la clase pasada lo vi, pero ahora lo traje. Porque yo la clase pasada di por obvio que todo es descriptiva y después me desayuné de que no. Y también desde la perspectiva de la producción, el PIB es la suma del valor añadido en la economía durante un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Pero también tenemos la perspectiva de la renta, ¿sí? Que es la suma de las rentas en la economía para un periodo determinado. Así que ahora vamos a verlo más claramente con este ejemplo que les traigo acá, ¿sí? El ejemplo que trae el libro es, tenemos dos empresas, la siderúrgica y la automovilística, ¿sí? Y hay unos supuestos simplificadores que vamos a hacer, es que hay solamente dos empresas en la economía, no hay gobierno, no hay depreciación de capital, no hay ni ahorro ni inversión, ¿sí? Solamente producen. ¿Qué hace la empresa siderúrgica, sí? Produce y obtiene, produce acero y obtiene 100 pesos por la producción de acero. Con estos 100 tiene un costo que le paga a los trabajadores en salarios de 80, porque no hay otro tipo de costos en esta economía simplificadora, y obtiene unos beneficios de 20, ¿sí? Todo este acero 100 es el insumo para la empresa automovilística, ¿sí? Por lo tanto, la empresa automovilística paga salarios por 70, pero además tiene un consumo intermedio, ¿sí? Como el principal insumo es todo el acero que produjo la empresa siderúrgica por 100, ¿sí? Por lo tanto, tiene 170 de gastos, ¿sí? Produce un ingreso con 200 y nos queda un beneficio de 30, ¿sí? Entonces, desde el enfoque de la producción, ¿sí? Uno ve, la empresa siderúrgica tiene ingresos por 100 y la empresa automovilística tiene ingresos por 200. ¿Cuánto es el PIB de la economía? ¿Es la suma de las dos? Bueno. Sería 200. Sería 200. ¿Por qué, Tadeo, te parece que es 200? Porque ahí se está incluyendo la producción de la empresa anterior, de la empresa 1. Perfecto, justamente cuando hablamos de bienes finales o del valor añadido del PIB, lo que estamos haciendo es sacar, ¿sí?, aquello que no fue valor añadido o que no fue un bien final. Y como estamos viendo, el acero es un bien intermedio, es el principal insumo de la empresa automovilística, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros decimos que el PIB es 300, lo que estoy haciendo estoy duplicando, ¿sí? Por lo tanto, el PIB de la economía es 200. ¿Por qué es 200? Porque estoy mirando los bienes finales y no los intermedios, ¿sí? El bien final es el auto, ¿sí? Y el auto tuvo un ingreso de 200. Y su principal insumo fue la compra de acero, por eso no podría sumarlo acá, porque ya lo tengo acá. ¿Ok? Entonces, el PIB es 200. La producción, si yo quiero ver la producción total de la economía, sí, se produjeron 100 de acero y 200 de auto. Pero el PIB estamos hablando del valor añadido o de la producción de bienes finales. Y por eso yo acá les hago mucho hincapié de bienes finales. Porque el bien final es el auto y no es el acero. ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Bien. Creo que el silencio es que sí. Esto es el enfoque de la producción. Si lo quiero ver desde el enfoque de la renta, yo voy a ver los distintos ingresos derivados de esta producción, ¿sí? Entonces yo veo que los que fabrican acero tienen un ingreso de 100, ¿verdad? Ese 100, ¿cómo se reparte? 80 va para los trabajadores vía pago de salario y 20 para los dueños de la empresa, ¿sí? Vía rentas de capital 20. ¿Bien? Los 200 de la empresa automovilística, en la empresa automovilística pagan salarios por 70, ¿sí? Y tienen un beneficio de 30, ¿sí? Entonces, ¿qué ingresos tengo acá del enfoque de la renta del PIB?
Por pago de salarios tengo 80 más 70, 80 son los salarios del acero y 70 son los salarios de los autos, ¿sí? Por lo tanto tengo 150 en gastos de salarios, y los beneficios tengo 20 que se los llevan los del acero y 30 que se los llevan los de los autos, tengo 50, ¿sí? Si sumo estos dos ingresos, rentas de capital y rentas del trabajo, obtengo de vuelta 200, ¿sí? El PIB tiene que dar lo mismo desde el enfoque de la producción que desde el enfoque de la renta, ¿sí? Acá estoy mostrando dos maneras de ver lo mismo. Pero vieron que no llego a 300, porque si no tendría que estoy duplicando algo. ¿Queda claro esto? La importancia de ver bienes finales, no bienes intermedios, de ver el valor añadido cuando estoy mirando el enfoque de la producción, y cuando estoy mirando el enfoque de la renta, tener en cuenta los ingresos de la economía, ¿sí? Los ingresos de la economía son para los trabajadores el salario, y para los dueños de las empresas viene a ser la renta de capital, los beneficios, ¿sí? Si hubiera un gobierno, ¿qué otro ingreso consideraría yo acá? Para aquellos que tuvieron descriptiva. Toda la parte impositiva. Los impuestos, ¿verdad? Si hay un gobierno acá que cobra impuestos a la gente que produce, ¿sí? Tendría un tercer agente acá que serían impuestos, entonces aparecería en el enfoque de la renta. ¿Sí? Y acá aparecería como un gasto más. ¿Se entiende? Siempre tiene que dar igual, porque el PIB es, perdón. Si lo estuviésemos mirando desde los datos finales del gobierno, quieres decir. Claro, no entendí la pregunta. Si tuviéramos el gobierno, y yo acá puse un ejemplo que no hay gobierno, ¿sí? Si no hay gobierno, no hay impuestos. Si está el gobierno, ¿sí? Las empresas para producir tendrían que pagar unos impuestos y aparecería un gasto más acá, ¿sí? Y el gobierno aparecería acá como como una persona como un agente, perdón, que cobra impuestos, ¿sí? Entonces sería otro ingreso para la economía. Bien, ahora sí. Y si tuviéramos acá al resto del mundo, ¿sí? Capaz que tendríamos importaciones, ¿sí? Si la abrimos. Esto es un ejemplo bien básico, que lo que me interesa que se lleven es que cuando hablamos de PIB hablamos de bienes finales o de valor añadido. No hablamos de producción en donde estoy contabilizando todo el consumo intermedio, porque de esa forma estoy duplicando. ¿Sí? Y otra pregunta que viene en el chat que me parece importante es, ¿el PIB es 1? Yo digo, ¿el PIB creció 2 o creció 5? No digo, el PIB por el enfoque de la producción creció 2, pero por el enfoque de la renta cayó 8. No, el PIB es 1. Da lo mismo por todos los enfoques. ¿Ok? O sea, si tienen un PIB por el enfoque de la producción y otro por el enfoque de la renta, es porque hay algo que está mal. ¿Sí? El PIB es 1. Bien. ¿Sigo? Sí. Sí. Otra cosa que vimos en la clase pasada es PIB nominal y PIB real, ¿sí? Cuando hablamos de PIB nominal, es sumar la cantidad de bienes finales, otra vez repaso bienes finales, ¿sí? Porque no me importan los intermedios, es sumar la cantidad de bienes finales y multiplicarlos por su precio. Es el famoso P por Q, ¿sí? Cuando yo quiero saber cómo fue el PIB de la economía, tengo que sumar la producción de bienes finales y multiplicarlo por la... ¿Perdón? No, se disparó un micrófono. Tengo que sumar toda la cantidad de bienes finales producidos y multiplicarlos por su respectivo precio, ¿sí? Y yo ahí tengo que ver qué precio uso, ¿se acuerdan? Si uso el precio del periodo corriente, voy a tener el PIB nominal, ¿sí? Entonces ahí voy a estar viendo evolución de precios y cantidades de forma simultánea, ¿sí? ¿Por qué? Porque los precios aumentan con el paso del tiempo, ¿sí? Y los precios suben con el paso del tiempo, aumenta la producción y el precio, ¿sí? En cambio, si yo quiero aislar el efecto precio para poder ver solamente cómo se comporta la producción en términos, ¿sí?, de cantidades, está la opción de ver el PIB real, que es agarrar las cantidades del periodo corriente, pero multiplicarlos por un precio de otro periodo, ¿sí? Entonces yo ahí puedo comparar, como yo les mostraba en la clase pasada, el PIB real en términos de cantidades aislando el efecto precio, que fue lo que hicimos acá.
¿sí? Yo les mostraba, yo tengo la cantidad de coches y el precio de los coches para cada año, ¿sí? El PIB nominal surge de multiplicar 10 por 20.000 coches, 12 por 24.000 coches, ¿sí? 13 por 26.000 coches, ¿sí? Si yo quiero tener el PIB real y pongo en dólares del 2009, lo que hago es multiplicar todas estas cantidades, ¿sí? Pero por el precio de los coches en el año 2009, entonces congelo precio, ¿sí? Entonces, toda la variación que vemos acá es congelando precios, ¿sí? Acá les puse las cuentas de cómo se hacía. Para aquellos que tuvieron descriptiva, fue una tortura haber hecho Paggi y Las Pérez, si tuvieron conmigo más todavía, porque lo que hacían, ¿se acuerdan? Era una sumatoria de todos los bienes por los precios del periodo base, y ahí está toda la discusión de qué periodo agarro como base, ¿sí? ¿Se acuerdan algunos? Sí, sí. Pero, ¿se acuerdan? El que hizo descriptiva de Paggi y Las Pérez, al menos, ¿se acuerdan? Lo que hacemos cuando hacemos el PIB real, ¿sí? Es congelar precios para poder ver la variación del PIB en términos de volumen físico, le decimos, ¿sí? Y ustedes, si van a la página del Banco Central a mirar el PIB, no van a encontrar PIB nominal y van a encontrar PIB real. ¿Qué términos usamos nosotros en descriptiva, que son los que usa el Banco Central para hablar de en términos reales o en términos nominales? El real. El real el PIB real es el que no mira cuando mira tasa de crecimiento, ¿sí? El que sale en la prensa, crecimos 1,5, si el PIB nominal no se me comenta. Pero Índice digo, de precios. Índice sí. de precios. Índice de precios es ver la evolución del precio del PIB, sí. Pero yo les pregunto, si vamos a la página del banco y buscamos el PIB real, ¿lo encontramos como PIB real? ¿Qué términos usábamos en descriptiva para decir PIB real? ¿Se acuerdan? A precios corrientes, contantes. Eso, perfecto, eso, Lucía. PIB nominal y PIB real es hablar de precios corrientes o precios constantes, ¿sí? Si ustedes van al banco, a la página web del banco, van a encontrar PIB a precios corrientes o PIB a precios constantes, ¿sí? No van a encontrar nominal y real. Es lo mismo, es distinta la nomenclatura. Pero en definitiva hacemos mucho hincapié con precios corrientes y precios constantes, y después venimos acá y yo les muestro nominal y real, pero quiere decirles que es lo mismo, ¿sí? Con reales estamos viendo poder adquisitivo, con nominal se nos están mezclando los precios. ¿Ok? Perfecto. En realidad, el real es un índice de volumen físico, ¿no? Es un índice de volumen físico, exactamente. Sí, porque estoy aislando los precios y me están quedando las cantidades variando. Sí. Es como esto que ustedes, a ver acá, como hice el otro día, ¿no? Cuando uno ve el PIB real, ¿sí? Tiene una sumatoria, tiene precios del periodo 0 por cantidades del periodo T. ¿Sí? Entonces lo que uno, al congelar precios, va a ver solamente evolución de cantidades, y la evolución de cantidades es volumen físico. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas hasta acá de esto? PIB nominal, PIB real, bienes finales, bienes intermedios. Hola, sí, yo no tengo duda, pero te quería hacer una consulta que es una duda que tengo de un término que se utiliza, que es el tema del peso constante. ¿Cómo se calcula el peso constante? ¿Es en función de la inflación? O porque no creo que sea en función del dólar, porque el dólar a su vez también tiene su propia variación, su inflación. No sé cómo es que se calcula el peso constante. Muy bien, Carolina. Nosotros ahora, cuando hacemos precios constantes, por ejemplo, en este ejemplo de la economía, con un solo bien, ¿sí? Lo que hago es congelar y agarrar el precio del año 2009. Entonces, cuando hablo de precios constantes, lo que estoy agarrando es ponderando, como hago acá, las cantidades del año corriente, y el precio constante para un solo bien, lo que hago es agarrar el precio en dólares de ese bien, 24.000, 24.000. ¿Sí? Esto cuando hay un solo bien en la economía, un ejemplo simplificador, ¿sí? ¿Qué pasa en la economía cuando tengo un conjunto de bienes y servicios? ¿Sí? No puedo agarrar 24.000 como único precio. Lo que ahí agarro son los precios relativos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahí es agarrar índices de precios, que nosotros consideramos, eso lo vemos bien en descriptiva cuando hablamos índice de precios de Las Pérez o índice de precios de Paggi, ¿sí?
lo que hacemos es agarrar una canasta de bienes y servicios, ¿sí? Que es con la que se construye el índice de precio del consumo, o sea, el famoso IPC, y agarrar un índice de precio, ¿sí? Agarrar una base, y con ese índice de precio ir avanzando en el tiempo, ¿sí? Porque suponer que una economía tiene un solo bien es un supuesto demasiado simplificador, ¿sí? Entonces lo que se hace es considerar un índice de precio. Ese índice de precio va a tener una base en un año, ¿sí? Por ejemplo, hoy el IPC que está publicado en el INE tiene base de diciembre de 2010, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando estamos viendo nosotros la evolución a precios constantes, estamos congelando una canasta de bienes y servicios que se construyó en el año 2010. ¿Sí? Entonces, paralizo los precios en un periodo del tiempo y veo evolución de cantidad. Por ejemplo, el Banco Central, que publica el PIB. Tuvo un año, yo trabajo en el Banco Central en esta parte. Hicimos el cambio de año base para el año 2012 y 2016. Entonces ustedes van a ver, el PIB creció a 2, 3, 5, cayó 0. Es a precios constantes el año 2016. Todos los precios están vendidos en base a 2016. Congelamos precios en 2016 y vemos evolución de cantidad, ¿sí? Entonces, siempre va a ser con respecto a esos precios que quedaron congelados en 2016 para poder ver evolución de cantidad. ¿Se entendió? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Por favor. En el curso de descriptiva, Una consulta, esto que tú estás explicando ahora, Sí. ¿en cuál de los libros encuentro esta explicación? No. O Eso sea, será en descriptiva. ¿y el que no la dio, qué hace? Y la dan conmigo en el segundo semestre. Ah, también, no, yo para tener... No, el curso de macro no se basa en estos conceptos que yo estoy dando, los damos para que tengan una base, pero esto en profundidad lo ven en economía descriptiva, que es otra materia, y es obligatoria para todos, ¿no? Sí. ¿O no? No te sé decir. Sí, lo es, lo es. Sí, pero en contador, por ejemplo, la podemos hacer en el último año. Ah, no lo tienen por qué hacer antes que esta, claro. Si todo eso que yo expliqué se da en la materia de economía descriptiva, en el libro está esto, pero está muy vagamente, ¿sí? Pero para lo que vamos a ver en el curso solamente quiero que sepan la diferencia entre PIB nominal y PIB real. PIB nominal es multiplicar precios por cantidades del periodo corriente. PIB real es multiplicar las cantidades del periodo corriente, pero por precios de un año base, ¿sí? A los efectos de poder solamente ver evolución en cantidad. Con que sepan eso ya está. Bueno, ¿sí? Gracias. Más cosas yo les amplío, pero porque doy otra materia, pero el curso con esto ya está. Bueno, y esto es lo que me preguntaba un poco Carolina, ¿no? El problema que se plantea en la práctica es que no hay solamente una producción de un bien que sean coches, ¿sí? El PIB real es la media ponderada en la producción de todos los bienes finales, de los coches, de las frutillas y de las vacas que exportamos, ¿sí? Lo que nos lleva a preguntarnos qué ponderación debemos usar. Entonces ahí lo que yo les decía es que se usan ponderaciones que reflejan precios relativos, ¿sí? Del año base, ¿sí? Ahí tengo esos índices de precio que tienen toda su complejidad. Lo que mostramos también acá es la evolución desde el 60 hasta el 2014 del PIB de Estados Unidos, el nominal y el real, para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? En el azul estoy mostrando el PIB nominal, que es P por Q. En el real, el violeta, estoy mostrando P por Q, pero con cantidades del año 2009. ¿Cómo tiene que ser? En el año 2009 tiene que coincidir PIB nominal con PIB real. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando en ambos, ¿sí?, los precios del año 2009. ¿Sí? En este caso coincide PIB nominal con PIB real, ¿sí? Porque en el 2009 es donde yo congelo precios para hacer el PIB real. Y antes y después lo que pasa es como los precios suben con el tiempo, y yo acá el PIB real lo estoy considerando para el 2009, el PIB real me queda por arriba del nominal, y luego esa tendencia se invierte, ¿sí? Porque como suben los precios, acá el PIB real me quedó con precio del 2009, ¿sí? Y acá empieza el PIB nominal a subir con precios del 2008, del 2010, 2011, 2012, 2013. ¿Se entiende? Siempre, a no ser que haya desinflación, el PIB nominal va a estar por arriba del PIB real. ¿Sí? Es decir,
En un contexto en que los precios crecen, siempre el PIB nominal va a estar por arriba del PIB real. ¿Se entiende eso? Sí, sí, claro. Bien. Muy bien. Profe, es igual suponiendo que los precios aumentan, ¿no? Porque puede Suponiendo haber- siempre, si hay desinflación, ahí va, yo dije, si hay desinflación, es decir, caída de precios, esto es al revés. Ah, ¿Mm? Pero pueden caer los precios, pero lo más común es que suban. ¿Sí? Muy bien. Avancemos Y ahí un donde poco. está por debajo es porque estaban caídos los precios. Acá por debajo es porque como el PIB real lo ponderé con precios del 2009, y acá ya estamos en 2010, me está quedando un PIB con precios del 2009, con los precios del 2010 son más altos. Entonces me quedo por debajo del nominal. ¿Se entiende? Claro, yo digo cuando el nominal está debajo del real. Claro, porque Ahí estoy era haciendo... porque los precios eran más bajos. Exacto, porque estoy haciendo precios del 60 con cantidades del 60, y los precios del 60 son más chicos que los precios del 2009 que estaban acá. Precios del 78 por cantidad del 78. Precios del 93 por cantidad del 93. Entonces, claro, para él un mismo... está usando de base el año 2009. Porque estoy usando de base el año 2009, exacto. Miren esto acá. Sí. Por ejemplo, 87, me paré acá. ¿Sí? Acá, para el PIB nominal, estoy haciendo cantidad de coches, voy a volver con los coches, ¿no? Coches del 87 por precio de los coches del 87, en el PIB nominal. Y acá, en el PIB real, estoy haciendo cantidad de coches del 87 por los precios de los coches en el 2009. Son más caros los coches en el 2009, ¿sí? Los coches no bajan de precio, por lo general. Entonces, por lo tanto, van a estar siempre con esta brecha hasta que llegue el 2009, que es donde están iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, sí. Muy bien. Bueno. ¿puede repetir mi ejemplo, por favor? Sí, claro. Yo estaba diciendo, cuando yo tengo el PIB real, voy a hacer una anotación acá, ¿sí? Cuando yo tengo el PIB real acá, el violeta, ¿sí? Voy a volver a la economía de coches, tengo Q, el PIB real tengo Q del año corriente por precios del 2009, ¿sí? Cuando ¿Se cortó a mí o te... Sí, a mí también. Se le cortó, sí. Se le Se cortó, cortó, sí. sí. Ah, está. Está conectada todavía la profesora, pero no sé si nos escucha. Sí, quedó como congelada. Uh. Estás muteada. Perdón, se me fue la conexión, ¿no? Sí, Sí, sí. profe. Perdón, quedé hablando sola. Disculpen. Vuelvo a esto. Perdón. No me di cuenta. Se Acá. quedó donde empezaba a escribir. Donde empezaba a escribir, ¿no? Porque vi que el cuadro de texto se me fue. Voy acá a esto. Voy a poner PIB nominal 1987, ¿sí? Tengo las cantidades de autos de 1987 por el precio de los autos en 2009. ¿Ok? PIB real 1987, tengo las cantidades en 1987. Mira lo que les puse. Ay, yo. 1987. PIB real es
cantidades por precios del año 2009. A ver si acá me queda más. Siempre me pasa esto. A ver si me explico acá. Cuando hago el PIB nominal, tengo P por Q del periodo corriente, cantidades del 87 y precio del 87. ¿Sí? Cuando hago el PIB, cuando hago el PIB nominal, cuando hago el PIB real, congelo precios. Como me dicen acá que estoy usando el año base, que es 2009, ¿sí? Tengo la cantidad de coches del 87, pero por los precios del 2009, ¿sí? ¿Qué le parece que sale más un coche, en el 87 o en el 2009? Y bueno, los precios de los coches fueron creciendo, ¿sí? Por lo tanto, es común que el PIB real esté por debajo del PIB nominal. ¿No te acuerdas? ¿Sí? Entonces, acá en el 87, cuando yo hacía esto, ¿sí? Como acá el precio del coche en el 2009 es más alto que el precio del coche en el 87, te va a quedar por arriba el real que el nominal. ¿Sí? Ahora Entonces, en el 2009 el PBI nominal y real sería el mismo. Es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque en el 2009 tengo que el precio es el mismo para los dos, es el del 2009. Perfecto. tiene también que ver porque obviamente, o sea, no, obviamente, o sea, esa palabra no es correcto, pero estamos, la principal es porque el tema del precio, como acabas de decir, es que se congela el precio. Congelamos precio. Entonces, si yo estoy hablando, analizando el 2009, pero me estoy refiriendo a a un precio del 87, pasa por eso. Y en el 2008, 2009, allí donde está la Unión, estamos en el mismo precio, por eso que va a dar lo mismo. Exacto. Con la explicación que tuviste ahora, con el cuadrito y todo, ahora sí yo entendí. ¿Entendiste mejor? Perfecto. Sí, y creo que no sé si el compañero que andaba allí en la vuelta me preguntó. Ahí va. Y después del 2009 la historia es al revés, ¿verdad? Porque en la línea violeta seguimos ponderando los coches con los precios del 2009 para el PIB real, y en la azul, ¿sí? Estamos considerando los precios del 2010, del 2011, 2012, 2013, que siguieron en aumento, ¿sí? Entonces ahí se da vuelta la tendencia. El PIB nominal queda por arriba del PIB real. Bien. ¿Sí? Por eso es toda una discusión en economía, cuándo poner el año base. ¿Sí? Y eso cuando hagan descriptiva lo van a ver. En el momento que uno va a decir, ¿en qué momento voy a congelar el precio? Tiene que ser un periodo que decimos que tiene que ser normal. No puede haber una crisis financiera, no puede haber una guerra como ahora, no puede haber una pandemia como en 2020, ¿sí? Porque si no, es como tú estás anclando los precios en un periodo de tiempo que tiene que ser como un comportamiento que se llame normal, ¿sí? No puede haber ningún hecho atípico. Ni siquiera tampoco puede haber un hecho de que haya más, mejor números, digamos, a nivel macro país. Se intenta, Tiene que ser se tipo intenta que sea un periodo normal y no excepcionalmente bueno ni excepcionalmente malo. meseta, digamos, una cosa Ahí así, va, chata. algo así, exacto, sí. Por ejemplo, decimos, en Uruguay se intenta que no sea un mes de sequía, porque nosotros exportamos mucho de cosas del agro, ¿sí? Si hay una sequía, una inundación, el precio de los commodities, estás vendiendo a precios que no reproducen lo que fue tu país, ¿sí? La pandemia, el año 2020, imposible que podamos hacer un año base así, ¿sí? Entonces, hay años que se van descartando porque no fueron como normales. Bien. El año 2008 para Estados Unidos nunca pudo haber sido un periodo base, porque tuvo una crisis financiera enorme. ¿Sí? Entonces, la discusión de cuando uno va a cambiar el año base es eterna. Nosotros en el Banco Central teníamos año base 2005, pasamos año base 2012. ¿Sí? Mucho tiempo tuvimos una base vieja. Y ahora tenemos 2012 y 2016. Pero, bueno, de acá que la vayamos a cambiar no se sabe. Pero, por ejemplo, el IPC, el índice de precio de consumo, se hace a partir de una encuesta de gastos e ingresos que se hace cada 10 años, ¿sí? El campo de la encuesta se hizo con la encuesta del 2005-2006, el IPC viejo, ¿sí? Por más que tiene base de diciembre de 2010, el campo de lo que consume la gente se hizo en 2005-2006. La otra encuesta de gastos se hizo el campo en el 2016-2017, y todavía no salió el IPC asociado a esa encuesta. ¿Sí? O sea que seguimos con el IPC que se hizo con una canasta de bienes y servicios que consumían los uruguayos en 2005-2006. ¿Sí estará viejo eso? ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, sí. Bien. Bueno, me colgué con cosas que se me fueron de paz. ¿Dónde estaba yo después de esto? Bien, acá. Volvamos ahora al PIB, ¿sí? Nosotros cuando miramos el PIB podemos mirar la tasa de crecimiento del PIB, ¿sí? Pero otro indicador que miramos es el PIB real per cápita, es decir, dividido la población, ¿sí? Que indica el nivel medio de vida del país, ¿sí? Es dividir el PIB sobre la cantidad de habitantes, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es la variación. Ustedes no ven en la prensa. El PIB fue 13.000 millones no sé cuánto. No, nosotros vemos, el PIB creció 5, cayó 8, subió 5, ¿sí? Entonces, acá estamos mostrando la tasa de crecimiento del PIB. ¿Cómo se calcula una tasa de crecimiento? Es la variable en el periodo corriente dividido la variable en el periodo anterior, ¿sí? Esto es una cosa que es, cuando uno mira tasa de crecimiento, sí es el PIB, vamos a mirar el del 2021, ahora cuando salga, del 2021, ¿sí? Menos el PIB del 2020 dividido el PIB 2020. Por 100. ¿Sí? Así es una tasa de crecimiento, ¿sí? Agarramos el último menos el anterior dividido el anterior. Lo que es lo mismo que hacer PIB 2021 dividido PIB 2020 menos 1, todo por 100. Ay, ¿qué hice? ¿Me fue? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, con los cuadritos que estás haciendo se entiende más. Ahí va. Porque acá lo que hago es, tengo 2021 dividido menos 2020 y 2020. Hago como un denominador, ¿sí? Y me queda 2021 dividido 2020 menos 2020 y 2020 es 1. Menos 1%. Y esa es la tasa de crecimiento. Ahora cuando el Banco Central tiene que publicar ahora en marzo la tasa de crecimiento del 2021, ¿sí? Lo va a calcular así. El -1 es 100. El -1 es 100. No, el -1 sale a hacer esto. Sale a hacer PIB 2021 menos PIB 2020, y acá lo dividí entre PIB 2020, y acá lo dividí entre PIB 2020. Y a ver si puedo ponerle una raya a esto. Es el denominador. Eso lo sé para llevarlo a porcentaje, ¿no? De decimal a... Para hacer el porcentaje, sí. Sí. Listo. Este es el denominador, entonces esto yo digo que es 1. Perdón que no puedo... ¿Dónde está acá? Este es un denominador, ¿vieron? Entonces, esto va a ser lo mismo que hacer PIB 2021 dividido PIB 2020 menos 1, porque PIB 2020 y PIB 2020 es 1, ¿no? Menos 1. Y multiplicamos por 100 para hacer el porcentaje como me dijo el compañero. ¿Sí? Para no decir 0,08 y decir 8. ¿Se entiende? Sí, ¿podría subir un poquito el cuadro? Porque quedó... ¿Qué me pasa esto? Que una vez que lo hago, no puedo. Ah, porque es un cuadro No. de texto. Pero te lo hago, ¿querés que lo haga en la pizarra? No. Yo porque ¿No? se mezcla. No me cuesta nada, pero... Yo que estoy interrumpiendo, pregunto, porque capaz que algún compañero me puede ayudar. Sé que hay unos botones que se toca. ¿Vieron donde dice, tenemos la pantalla, tenemos el micrófono y abajo todos los participantes, el chat, todo eso, ¿no? ¿Eso cómo se puede esconder? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ya lo usó y me lo puede volver a decir? Porque me lo dijeron una vez y me olvidé. Y lo necesito. Hay veces que la diapositiva no la veo toda por esta barra. Ah, por la barra de abajo. Ah. Ay, a ver, yo no me acuerdo con... Hay una compañía que me está diciendo Alt, que toque Alt. Bueno. A ver. ¿Alt con algo o Alt solo? Compañera que me puede solo. No se me va.
Quiere intentar, pero como que no. Está. Dale, gracias. Igual sigo intentando. No me doy cuenta yo. Como comparto pantalla veo solamente esto. Bueno, entonces. Ahí en el chat te están dando algunas sugerencias. Fíjate en el chat lo que te pusieron. Gracias. Muy bien, bueno, entonces acá lo que estamos mostrando es la tasa de crecimiento del PIB per cápita acá en Estados Unidos. Nuevamente les mostramos la caída en el 2008 acá, severa, ¿sí? Pero me importa que podamos ver que uno puede hablar del PIB, la variación del PIB o la variación del PIB per cápita, y cuando hablamos per cápita, todo lo que es per cápita es dividir sobre la población de un país, ¿sí? Y las tasas de crecimiento se calculan así, el año que quiero sobre el año anterior menos 1%. ¿Sí? Todos los crecimientos que se muestran es siempre con respecto al periodo anterior, o bueno, con respecto a lo que quieran, pero van en el denominador. Bueno, otra de las variables macros que decimos cuando queremos medir cómo va un país, ¿sí? Es algunos indicadores del mercado de trabajo, ¿verdad? Y siempre miramos la tasa de desempleo. Para hablar de tasa de desempleo, algunos conceptitos. Empleo lo tratamos con la letra M. Y es la cantidad de personas que tienen trabajo, ¿sí? U es el desempleo, las personas que no tienen de empleo pero buscan trabajo, ¿sí? L es la población activa, es decir, aquellas que tienen empleo y las que no tienen y buscan, es la suma de empleo y desempleo, ¿sí? Y la tasa de desempleo es relacionar estos dos conceptos, es la cantidad de personas que buscan trabajo y no tienen sobre la cantidad de personas activas, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta en el denominador que no es toda la población, ¿sí? Sino es la gente que busca empleo activamente o que ya tiene. ¿Ok? Sí. En la práctica se calcula a través de la encuesta continua de hogares que realiza el INE, que es una encuesta que sale todos los años, ¿sí? Que tiene una gran dimensión, capaz que algunos de ustedes ya fueron, alguna vez los encuestaron por esto, ¿sí? Y define a los desocupados como personas que durante un periodo de referencia no estaban trabajando por no tener empleo, pero que buscan trabajo remunerado, lucrativo, y se encuentran disponibles para comenzar a trabajar, ¿sí? Esa es la definición de desempleo que usamos en Uruguay. Porque si sos una persona que no trabajas y buscas empleo de vez en cuando, te pinta, no sos una persona, un desempleado para el INE, ¿sí? Tenés que estar activamente buscando empleo. ¿Ok? Entonces, las personas que no tienen empleo y tampoco buscan, se les llama inactivas, ¿sí? Se llama trabajador desanimado, o en descriptiva le llamamos trabajador desalentado, ¿sí? A una persona que habiendo estado desempleado, ¿sí? Renunció a seguir buscando trabajo y ya no se la considera desempleada, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay mucho trabajador desalentado en épocas de crisis, ¿sí? Cuando no hay nada de empleo, hay gente que ni siquiera se gasta en buscar, ¿sí? Entonces, esa persona no se considera desempleado, es un desempleado desanimado que se lo considera dentro de inactivo, ¿sí? Entonces, muchas veces se dice que la tasa de desempleo está subestimada, porque considera solamente a aquellas personas que están buscando activamente trabajo, pero no está considerando al trabajador desalentado o desanimado. ¿Se entiende? Sí, esa realidad por cosas que he leído, se ve mucho en la población de entre los 30 y algo y 40 en España. Pero no sé si, calculo que sí, si tendrán, o sea, estarán desalentados en el mercado, por el mercado de trabajo, pero si se ponen a emprender algo, por ejemplo. Esa parte no llegué a... Bueno, si se pueden emprender algo, es una persona que está ocupada, ella deja de estar desempleado. Ah, bien, entonces ya esa idea la saco. No, porque me quedé pensando en eso, que nosotros, el uruguayo común, creo que como desalentado no está, busca la vuelta por algún lado. Ahí Quizás va. que no en el mercado formal, pero hace algo. Claro, bueno, la formalidad y informalidad va por otro carril, pero sí, o sea, acá no importa que la persona tenga un trabajo, ya sea que haya emprendido algo o no tenga, ¿sí? Pero hay muchas veces que las encuestas te preguntan, en Uruguay el periodo de referencia es corto, es la semana pasada usted buscó trabajo, y si la semana pasada no buscaste trabajo, ya no sos desocupado, ¿sí? Es como que el desocupado se considera aquella persona que está permanentemente buscando empleo, entonces a veces se te escapan
Y muchas veces se dice que la tasa de desempleo podría ser más alta de la que aparece. Aparte en España tiene muchos beneficios los desempleados, comparado con acá. Bueno, eso Por es eso a algunos les sirve, digamos. una de las críticas que hace Blanchard en el libro, cuando ustedes lean, es que cuando habla de las altas tasas de desempleo en la Unión Europea y pone a Grecia y a España como dos países que tienen tasas de desempleo de más del 20%, una de las cosas que dice que las economías se plantean es que los regímenes de seguro de desempleo son muy buenos en España, ¿sí? Entonces, a veces, poder continuar cobrando esos altos seguros de desempleo hace que ni siquiera busque empleo, entonces siga siendo un desocupado, ¿sí? Porque tienen prestaciones a la seguridad social muy altas. Y ahí es cuando dice, tendrías que copiarle lo que hace Francia, y bueno, todos tienen distintos regímenes. Sí, no, sí, entiendo. Entiendo por lo que me voy a encontrar en el libro. Me quedo con cosas que he visto del diario.es y de España, y la gente, por más que lo cobre, o sea, se siente Busca la mal. vuelta. No, se siente mal porque muchas veces ha estudiado periodismo, ciencias políticas, ha hecho cosas y no consigue trabajo. Y Sí, eso, sí. ese grupo etario entre los 30 y los 40 estaban Claro. como deprimidos, no sé usar la palabra correcta, pero... Bueno, ¿se acuerdan del famoso dicho que decían los médicos taxistas en la crisis del 2002? Sí. Cuando no se conseguía trabajo Hay otro término que se usa, cuando una persona está sobrecalificada para el puesto de trabajo, ¿sí? Uno se recibe médico, estamos en plena crisis, no consigue trabajo de médico, terminas trabajando de taxista, ¿sí? Entonces, en la crisis del 2002 se hablaba mucho de los médicos tacheros, ¿sí? Como un fenómeno de gente que no encuentra para su calificación trabajo de lo que estudió, y bueno, tiene que salir a buscar una changa porque algo hay que vivir, ¿sí? Sí, sí. Y tal, esa persona, si bien está ocupada, es ¿cómo es que es un ocupado con restricciones? Era como aquella persona que tiene, o sea, que está calificada para un trabajo, pero bueno, tiene que estar con otro. Ahí va. Pero son cosas que con momentos de crisis pasan. Enzo. Profesora, y el trabajador informal, o sea, que está activo, pero oficialmente no figura como Es ocupado. empleado. La informalidad y la formalidad se diferencia es si aporta, si hace algún aporte a la seguridad social. Y puede ser ocupado formal o informal, ¿sí? Está dentro de ocupado, no se discrimina por no estar en la seguridad social. Es una pregunta aparte. Gracias. De nada. Bien. Y la tasa de actividad, todas esas cosas que se dan en este libro, yo se las doy porque vamos a hablar de la tasa de desempleo en el color del libro, pero también, nuevamente, esto es la parte que se repite mucho con economía descriptiva. Pero bueno, cuando empecemos el nuevo plan de estudios, esto se colapsará. La tasa de actividad, que es otro de los indicadores que publica el INE mensualmente, que ustedes la ven sale mucho en la prensa, es el cociente entre la población activa es los que tienen trabajo y los que no tienen y buscan, ¿sí? Sobre la población en edad de trabajar. ¿Alguien sabe cuál es la población en edad de trabajar en Uruguay? ¿Más de 14? 14. 14 y más. A partir de 14 ya sos, ¿sí? Se llama la PET, población en edad de trabajar por las siglas es PET, ¿sí? Entonces la tasa de actividad son activos, es ocupados más desocupados sobre PEA, ¿sí? Mayores de 14. Excluimos en el denominador los menores de 14. ¿Sí? ¿Por qué el desempleo es un problema? Bueno, el desempleo afecta al bienestar de la población y también es una señal de que la economía puede no estar utilizando sus recursos eficientemente, ¿sí? Porque hay mucha gente que está dispuesta a trabajar y la economía no puede absorberlo, ¿sí? Y un desempleo muy bajo, cuando hay tasas muy bajas de desempleo, puede estar indicando que hay un sobrecalentamiento de la economía, porque una alta tasa de desempleo se la asocia con, cuando hay muy poco desempleo, los trabajadores están cobrando bien, hay un alto salario, y eso hace que aumente la demanda y con eso aumenten los precios, ¿sí? Entonces ahí se habla de un sobrecalentamiento de la economía. Y el otro indicador que usamos, ¿se acuerdan cuando miramos como el estado de bienestar de un país? Es la inflación. ¿Y cómo definimos inflación en el curso? Como el crecimiento continuo, sostenido y generalizado de los precios de la economía. Pero de todos los precios de la economía. No es que la lechuga esté subiendo mes a mes, no, es que cuando están aumentando todos, ¿sí? Por eso se mide con el índice de precio del consumo, que es una canasta de bienes y servicios de todo lo que consume la población.
¿sí? Y la tasa de inflación es la tasa a la que crecen los precios, ¿sí? Cuando los precios en vez de subir caen, o sea, estamos hablando de deflación, ¿sí? Que en Uruguay no es muy común, ¿sí? Y hay dos indicadores cuando hablamos de precios, ¿sí? Uno es el deflactor del PIB, que el otro día Mario, lo mencionamos con Mario, ¿sí? El deflactor del PIB es el cociente entre el PIB nominal y el PIB real, ¿sí? Porque capta el efecto precio. ¿Se acuerdan que la clase pasada Mario me hizo escribirles el PIB nominal y el PIB real? ¿Sí? Y esto es un número índice porque se trata con un valor 1 para el año base del PIB y su variación indica la inflación. Es decir, yo tengo el PIB nominal del año T y el PIB real del año T, ¿sí? En el PIB nominal tengo P por Q del año T, y en el PIB real tengo P por Q, pero el P del año 0, ¿sí? Entonces, es lo que perdón, que les voy a escribir acá porque me parece que es más claro, ¿sí? Cuando yo hago PT por QT dividido P0 por QT, los QT se me van y me queda PT dividido P0. Y esto es un índice de precios, ¿sí? Entonces, el PIB nominal es P por Q del periodo corriente, el PIB real es cantidad del periodo corriente, pero por precio del año 0. Si yo hago este denominador, se me simplifican las cantidades y me quedan los precios, ¿sí? Esto es un índice de precio, ¿sí? Como estoy hablando del PIB, es el índice de precio del PIB, que se llama el deflactor implícito del PIB, ¿sí? ¿Me siguieron? ¿Cuándo son iguales? Cuando PT coincide con P0. En el caso del PIB de Estados Unidos, en el gráfico anterior, en el año 2009 esto era igual. ¿Se acuerdan? Por eso PIB nominal es igual a PIB real. ¿Me siguen? ¿O no? ¿Sí? Sí, perfecto. La tasa de variación, nuevamente, ¿se acuerdan que las tasas de variaciones que yo dije recién son, cuando hablábamos recién del crecimiento del PIB, era el PIB del año T menos el PIB de 2021 menos PIB de 2020 dividido PIB de 2020? Bueno, si yo quiero hacer la tasa de variación de la inflación, es lo mismo. Voy a hacer el IPC del 2021, el índice de precio del PIB del 2021 menos el índice de precio del PIB del 2020 y el índice de precio del PIB del 2020, ¿sí? Y ahí estoy viendo de vuelta la tasa de crecimiento, que es la variación de precios del PIB, ¿sí? Y acá viene un concepto que es muy importante. Cuando yo estoy viendo la variación de precios del PIB, es el deflactor del PIB, ¿sí? Es un indicador de precios de bienes finales producidos en la economía, ¿sí? Pero a los consumidores, y cuando vemos la prensa y les dice, la inflación aumentó 5%, en Uruguay no la medimos con el índice de precio del PIB, la medimos con índice de precios al consumidor, con el IPC. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa el precio de los bienes que consumimos, ¿sí? Y hay dos diferencias entre el IPC y el índice de precio del PIB, ¿sí? Que en el PIB hay bienes incluidos en el PIB que son vendidos a empresas, al Estado o a los exportados. El caso del acero. El acero no lo compran los consumidores, lo compra la empresa que produce autos, ¿sí? Y hay bienes que se producen que directamente se exportan, que no pasan por nosotros, ¿sí? Y después tenemos muchos bienes que son importados que nosotros los consumimos. Por lo tanto, tenemos dos índices de precios. El IPC, que es el índice de precios que consumimos, ¿sí? Que tenemos mezclado cosas que no se producen en la economía y que consumimos, como vienen a ser todas las cosas importadas, ¿sí? Y el índice de precios implícito del PIB tiene bienes que están adentro que no son los que nosotros consumimos porque tienen como destino el uso intermedio, es decir, bienes como el acero que los utilizan las empresas y no los consumidores finales. Por eso son dos precios, índices, que son bastante parecidos, pero no son iguales, y tienen estas diferencias. ¿Se entiende? Profe, entonces el PIB lo podríamos tomar como un volumen, porque ahí está haciendo, por ejemplo, cuando decís PIB nominal o real, en definitiva estás multiplicando un precio por una cantidad. Cuando multiplico precio por cantidad estoy hablando de valor.
Ah, está. ¿No es volumen? ¿Sí? No, volumen es cuando hablo de cantidades. Ah, está. Cuando hago precios y cantidades hablo de valor. Pero ahora, esto que estoy hablando ahora es el índice de precio, la variación de precios de esto. Y estoy considerando el cociente de precios. Y digo, cuando hablo de índice de precio, y de los que más se menciona en la economía, es el IPC y el índice de precios del PIB, ¿sí? Que son similares en Uruguay, pero no son iguales porque tienen esta pequeña diferencia que acabo de decir. ¿Se entendió? Sí, perfecto. ¿Sí? Para los modelos del libro, chiquilines, vamos a ver, ahora vamos a usar P, y no importa cuál sea, ¿sí? Porque vamos a empezar nosotros a hacer modelos, pero queremos decirle que tengamos en cuenta que, ojo, ¿sí? Que puede ser el precio, el índice de precio del PIB, como puede ser el índice de precio del consumo, que no varían tanto, ¿sí? Pero no son lo mismo, ¿ok? Quiero saber si... Sí, ok. Acá. Ay, ya me están hablando algo de... Quiero hacer una cosa, esto del deflactor implícito del PIB, sí. Esto de los índices de precios solamente quiero decirles que yo les saludo a descriptiva porque se da profundamente, pero en este curso solamente me interesa que sepan que cuando hablamos de índice de precios estoy viendo variación de precios, ¿sí? Y puede ser de precios de bienes finales, ¿sí? Que es lo que hace el PIB, o de lo que consumen los consumidores, ¿sí? Que no es todo lo que son los bienes finales, ¿sí? Entonces hay dos diferencias. Nosotros lo hacemos para que ustedes sepan que hay dos, pero ahora cuando metemos en la teoría hay un precio y no nos importa cuál sea. ¿Ok? Creo que había una mano levantada, Enzo. ¿Había una mano levantada? Profesora, una consulta le voy a hacer, nada que ver porque no entré el otro día a la clase. ¿La evaluación de esta materia es teórica o es con ejercicios? La materia es 75% teórica y 25% práctica, así la definió la cátedra. Es más que nada teórica, importa saber los conceptos teóricos y el desarrollo y explicación de los modelos, pero como van a ver unos prácticos más adelante, vamos a hacer algunos ejercicios con números, algún número va a haber, pero el fuerte es más que nada teórico. Ah, perfecto, gracias. ¿Mm? Perfecto. Muy bien. Listo. Y acá lo mismo. El IPC, que es el otro indicador de precios que les decía recién, mide el costo de vida a través del valor de una canasta de bienes y servicios, ¿sí? Y la variación del IPC lo que hace es captar la inflación. En Uruguay, cuando nos dicen, el cuadrito que yo les mostraba del objetivo de inflación, estamos por arriba o por debajo, no estamos mirando el índice de precio del PIB para ver eso, estamos mirando el IPC. En Uruguay se mide con el IPC, ¿sí? Esta canasta es social e histórica, por lo que debe ser actualizada periódicamente. En Uruguay es elaborada y publicada por el INE, ¿sí? Pero todo esto, ¿por qué preocupa la inflación? ¿Por qué la inflación es un problema? Bueno, y acá les mostramos, ¿vieron? Lo parecidos que son, ¿sí? Los parecidísimos que son el deflactor del PIB como el IPC. ¿Qué pasa cuando el IPC está muy por arriba del deflactor del PIB, como pasó acá? Esto es cuando hay un precio de las importaciones que se despega mucho. Nosotros consumimos muchos bienes importados, ¿sí? Que no se producen en Uruguay. Por lo tanto, cuando está muy por arriba, como pasó acá, ¿sí? Es cuando el precio de las import subió mucho. ¿Mm? Miren en el 2008 cómo el IPC está por debajo del PIB, ¿sí? Las import cayeron mucho porque se desplomaron las principales potencias a las que nosotros les importábamos, ¿sí? Como cayeron los precios, las import cayeron. Entonces, miren cómo está el IPC con respecto al deflactor del PIB. ¿Vieron? Bueno, ¿por qué preocupa la inflación? Yo les digo, la inflación es el incremento generalizado y sostenido del nivel de precios de la economía de todos los bienes y servicios, ¿sí? Pero no existe inflación pura, por lo que los precios relativos se modifican y se afecta la distribución de la renta. ¿Qué quiere decir esto?
Si todos los precios crecieran 10% y mi salario creciera 10%, tengo una inflación pura. Es decir, mi salario va al compás de los precios de los alimentos, ponemos, ¿no? Cuando los salarios, ¿sí?, no crecen al mismo ritmo que los precios, ¿sí?, ahí no todos los precios están subiendo al mismo precio, porque el salario es el precio del trabajo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando la inflación no es pura, y a veces se puede, si el precio del salario crece por debajo de los precios de los bienes y servicios, ¿sí?, ahí tengo como una, se dice como que, con el salario, cuando la subida, el crecimiento de los salarios está por debajo del crecimiento de la inflación, tengo pérdida de salario real, ¿sí? Entonces acá hay problemas de distribución de la renta, ¿sí? Porque estoy accediendo a menos cantidad de bienes y servicios porque los precios crecen por arriba de lo que crece mi poder adquisitivo. Y acá es cuando se generan problemas de distribución de la renta, ¿sí? Además, que entre toda la canasta de bienes y servicios, todos los precios varían de forma muy distinta, ¿sí? Miren lo que está pasando ahora con el petróleo, ¿sí? No es lo mismo que está pasando con la soja. Entonces, inflación pura es muy difícil que todos los precios de bienes y servicios crezcan al mismo ritmo, ¿sí? Entonces, como eso no ocurre en la realidad, la inflación es un problema porque está generando problemas de distribución de la renta, ¿sí? Los cambios en los precios relativos también lo que hacen es generar incertidumbre en las empresas porque afecta a la inversión. Por ejemplo, si el petróleo se sigue disparando, ¿sí?, nosotros que somos importadores de petróleo, el combustible va a empezar a subir y subir, 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 genera incertidumbre para todas las empresas que lo tienen como un insumo intermedio, ¿sí? En Uruguay no está pasando, pero países que bajan mucho los precios y tienen problemas de deflación, también es un problema para la economía, porque producir en un contexto donde lo que vos producís baja el precio, también es un problema, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos... Es un dato muy relevante y que se mira mucho. ¿Quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Acá lo que hicimos entonces fue mirar las tres variables que nosotros decíamos que, viste, cuando definimos hoy, ¿qué tres variables miran los economistas cuando miran el bienestar de un país? Bueno, la inflación, el desempleo y el PIB. Bueno, esto fue lo que hicimos recién, mirándolo un poquito más conceptual. Pero esto es un curso de macro y no descriptiva, por lo tanto la medición exacta no me importa que sepan que la inflación es el crecimiento sostenido y generalizado al nivel de precios, y por qué es un problema la inflación, ¿sí? Me importa que en la tasa de desempleo tengan en cuenta, ¿sí?, por qué el desempleo es un problema, ¿sí?, y qué hay por detrás de la tasa de desempleo, y saber cómo se mide, ¿sí? Y me importa que sepan que en el PIB, cuando uno mira el PIB, las variaciones del PIB, podemos mirar cómo se hace una tasa de crecimiento y que podemos ver el PIB y el PIB per cápita, ¿sí? Todo el detalle de lo otro, y mirar las diferencias entre el PIB nominal y PIB real, ¿sí? Que cuando miro el PIB nominal se me están mezclando el precio, cuando miro el PIB real estoy mirando variaciones en términos de volumen físico. Todo lo otro que yo le agregué, que era para explicarles un poquito más ir al detalle, este curso no lo necesita, ¿sí? Quiero que sepan estas tres variables, porque con estas tres variables vamos a desarrollar muchos modelos y tener los conceptos claros a claro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Natalia? Sí. ¿Sí? Perfecto. Yo lo que te sugería, te solicitaba, es porque... No, pero me pareció perfecto. Cuando lo leí dije, está perfecto. Es que a veces, en la explicación uno intenta, y si después no lo podés leer, claro, y a veces no tengamos la posibilidad de volver a ver toda la clase, y en la parte esta, justamente la que estás haciendo la explicación, va a quedar una explicación en la nube, en el aire. En la nube. Sí. No, me parece bien. Yo siempre a veces parto de que la cursaban antes, no hay por qué cursarla, solamente que esto que yo les agrego es bastante detallista en comparación con lo que me importa que sepan de estas tres variables. ¿Sí? Sí, entiendo perfecto también. Pero me preguntas y si querés saber más te mando el libro de descriptiva. ¿Ah? Pero no es necesario, es importante, a mí me parece que es importante saber por qué son importantes estas variables y qué hay por detrás de ellas. La medición rebuscada y aburrida que hacemos en descriptiva, esos ejercicios así que son infinitos, es otro curso. Sí, que en otro momento lo haré, no ahora. En otro momento. Ojalá no te toque conmigo, pues sería una tortura. Bueno, vamos ahora a relacionar estos conceptos que vimos recién a través de la ley de Occam y la curva de Phillips, ¿sí?
¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, a lo que dé, si no sigo la que viene. Ley de Occam, ¿sí? La ley de Occam va a relacionar estos conceptos que vimos recién. Producción y desempleo. ¿Qué decimos nosotros? A mayor crecimiento de la producción, se espera que esa mayor producción abarque más trabajadores, ¿no? Por lo tanto, esperamos que la tasa de desempleo caiga. Y es lo que vemos acá, una relación negativa entre la producción y la tasa de desempleo. ¿La ven acá? ¿Sí? A mayor cantidad de producción implica mayor gente trabajando, por lo tanto la tasa de desempleo cae. ¿Sí? Por eso el desempleo aumenta en las recesiones y disminuye en las expansiones. ¿Sí? ¿Qué pasó en la pandemia? La pandemia empezaron a cerrar las empresas. ¿Qué pasó con el desempleo? Subió a más del 10%. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando? La economía se está reactivando y el desempleo está cayendo, ya está en 7. ¿Sí? Otra cosa que me importa que miremos de acá. La recta, esta violeta, corta el eje de las abscisas en el punto donde el crecimiento de la producción es más o menos 3. ¿Vieron acá? Acá es más o menos 3. ¿Sí? Entonces, se precisa una tasa de crecimiento en torno al 3% para mantener el desempleo constante. ¿Y esto por qué es? Porque el desempleo, ¿de qué va de la mano? Que está aumentando la población, ¿sí? Y aumenta la producción por trabajador. Entonces, para yo mantener una tasa de desempleo que no caiga, la producción tiene que crecer al 3%. ¿Sí? Para poder abarcar toda la nueva gente que se incorpora al mercado de trabajo y que el desempleo no me aumente. ¿Sí? Y además, porque todo el tiempo está aumentando como la productividad, se supone. ¿Sí? Es de esperar que las personas con el paso del tiempo no produzcan menos, sino que produzcan más. Por lo tanto, para poder sostener este ritmo, en este gráfico, cuando la recta corta al eje de las abscisas, que es la producción, decimos, con una tasa de crecimiento del 3%, estoy teniendo el desempleo constante. La tasa de variación. ¿Se entiende? Y esto es la ley de Occam, ¿sí? Occam se llama la ley de Occam porque es un economista estadounidense, Arthur Occam, que lo que observaba era esta relación entre cuando había recesiones, veía que el desempleo aumentaba mucho, y cuando había expansiones el desempleo caía, entonces observo esta relación negativa que se llama la ley de Occam, ¿sí? ¿Qué pasa si el crecimiento, ¿sí?, es suficientemente alto, hay un crecimiento de la producción muy alto, ¿sí?, y logra una tasa de desempleo muy baja? Él dice que se puede generar un problema que puede ser lo que se llaman las presiones inflacionarias, que a veces dice cuando la economía está recalentada. Pensemos en este extremo. La producción crece, implica cada vez más trabajadores, ¿sí? El desempleo cae, pero ya no hay más trabajadores, ¿sí? Y estos trabajadores, a medida que faltan trabajadores, ¿qué se hace? Les pagas un poquito más para absorber trabajadores que ya tienen otro trabajo, ¿sí? Cuando empiezas a aumentar el salario de los trabajadores, ellos pueden reactivar la demanda porque tienen más plata para comprar más servicios, ¿sí? Y ahí lo que hace es cuando demandan más bienes y servicios, aumentan los precios de las cosas, ¿sí? Entonces se dice que ahí se empieza a sobrecalentar la economía, porque la mayor demanda puede generar un proceso inflacionario. Y esto es lo que el otro economista, que se llama Phillips, llama la curva de Phillips, que relaciona la inflación con el desempleo. Él dice, ojo, ¿sí?, que en unas economías con una demanda muy activa, en donde los trabajadores, cuando no hay tasa de desempleo, o la tasa de desempleo es baja, ¿sí?, puede generar una reacción inflacionaria. Por eso él observa que el desempleo, ¿sí?, se relaciona también negativamente con la variación de la inflación. Otra vez, otra pendiente negativa, ¿sí? Un mayor desempleo conlleva en promedio a una caída de la inflación, y un menor desempleo conlleva una subida de la inflación. Pero a veces el elevado desempleo se asocia con el aumento de la inflación. O sea, puede ocurrir lo contrario, ¿no? Pero lo que se observa por lo general es que a medida que el desempleo cae, ¿sí?, la variación en la inflación puede caer también. Perdón, a medida que el desempleo aumenta, ¿sí? Menor inflación, mayor... Voy de vuelta. Tasas de desempleo bajitas, ¿sí?, son tasas de inflaciones cercanas a cero. Cuando empezamos a tener bastante desempleo es que empieza a variar la inflación. ¿Sí? Nosotros decimos, la recta corta en el eje de las abscisas,
En un Ahora punto repetime un donde la poquito tasa de eso. desempleo es 6. Acá lo estamos viendo en el 6, ¿sí? Entonces, tasa de desempleo menor a 6%, que estamos acá, es que la inflación subió. Tasa de desempleo por arriba es que la inflación cayó. ¿Sí? Esta es la curva de Philip que relaciona desempleo con la variación de la inflación, no es con la inflación, es con la variación de la inflación. Entonces, voy de vuelta acá. En este punto 6, donde se corta, ¿sí? Decimos, con un desempleo que ande rondeando el 6%, la variación de la inflación se mantiene bien, es como que estás controlando todo. ¿Qué pasa si el desempleo es mayor a 6? ¿Sí? Bueno, si el desempleo es mayor a 6, la variación de la inflación empieza a crecer. ¿Qué pasa si el desempleo empieza a caer, a caer, a caer? Bueno, la inflación empieza a caer. ¿Sí? A ver, ¿qué hora estamos? Son y 52. Bien. ¿Dudas hasta acá? Enzo. Profe, ¿ese 6% es un estándar fijo o varía por país o algo en particular? La charla de Estados Unidos y el manual está pensado en Estados Unidos, y vieron que yo pongo acá las fuentes, esto es para Estados Unidos, ¿sí? Como él lo observó, observando datos de Estados Unidos, el 6% se dio en Estados Unidos, ¿sí? Que se caracteriza por tener un desempleo mucho mejor que nosotros. Gracias. Y lo observó en el periodo de tiempo que va a caer del 60 al 2014. Profe, entonces todos los inmigrantes que entran a Estados Unidos ayudan a que la inflación baje. Los que buscan trabajo en Estados Unidos. Ahí va, cuando van a buscar trabajo, lo que se supone es que aumenta el desempleo, ¿sí? Entonces, cuando estoy teniendo... Baja la inflación. Cuando estoy hablando de un desempleo, para la curva de Philip, sí. Ah, claro. Porque hay menos demanda, se supone. ¿Sí? La idea que hay por detrás de esto es que cuando yo tengo cuando tengo mucho desempleo, ¿sí? Es porque hay mucha gente que está buscando trabajo y la economía no está aprovechando a la gente al 100%. Entonces está produciendo de menos. Hay producción ociosa, caen los precios, ¿sí? Cuando tengo bajo desempleo, estoy aprovechando mi capacidad productiva de la gente, ¿no? Entonces tengo menos gente desocupada, más gente trabajando. Esa mayor gente trabajando me reactiva la economía porque demanda más bienes, consume más, y eso incentiva a un aumento de precios. Esa es la lógica por detrás. Nosotros ahora en el curso vamos a hacer modelos de arriba para abajo, vamos a ver curva de Phillips en todo, o sea, no en todos, más adelante, pero vamos a ver cómo estas relaciones empiezan a jugar las variables empiezan a jugar entre ellas, y a las relaciones que llegamos jugando entre ellas. Bueno, ¿qué más dudas? En el chat hay algunas dudas, profe. Candela, en la diapositiva dice, elevado desempleo, aumenta la inflación. No sé, al revés, si aumenta el desempleo, baja la inflación, hay menos demanda de bienes. Si aumenta el desempleo, como vos me decís, Candela, estamos aumentando. Acá sí, la tasa de variación de la inflación cae, es negativa, ¿sí? Se demandan menos bienes. Porque es negativa acá abajo. Pasa, profe, dice en la diapositiva ahí que dice, pero a veces un elevado desempleo. Estoy metiendo por esta. Ahí va, este es el contraste. Esto es, el gráfico te va a decir esto, ¿sí? Me aumenta el desempleo, ¿sí? Cuando yo me aumento el desempleo, la variación en la inflación es negativa, ¿sí? Con poco desempleo genera presiones inflacionarias. Esta es la gráfica. El pero a veces, acá, quiero aclarar esto mal yo, esta parte acá es contrasto a la gráfica. Pero a veces, dicen los economistas, que aún cuando hay alto desempleo, se asocia a un aumento en la inflación. El pero estoy marcando otra cosa que no se ve en el gráfico. Capaz que ahí estoy mal yo, ¿sí? A pesar de que Phillips diga esto, chiquis
y en Estados Unidos se encontró esta relación, hay economistas que sostienen, ¿sí?, que con elevado desempleo igual hay un aumento en la inflación. Y si nosotros vamos a los datos de Uruguay, fíjense ustedes el año pasado en la pandemia, y lo que pasó en Estados Unidos ahora, en la pandemia también, mira, vamos a hacerlo, les voy a mostrar esto y nos vamos a ir. La curva de Phillips es una teoría que se basó en un momento del tiempo, y lo que vamos a ver todo el tiempo es en qué momento se cumplió. Pero les quiero mostrar a Estados Unidos, que tiene una inflación del 7%, cosa que jamás tuvo, y la curva de Phillips cómo se les fue. Miren esto. Acá, ¿sí?, tenemos una tasa de desempleo subiendo, ¿sí? Y una tasa de desempleo que bajó, una inflación muy tasa de desempleo, ¿sí?, y la economía se tenemos ya de una tasa de desempleo a muy alta, acá alta, y una tasa de inflación baja. O sea que las relaciones de la curva de Phillips es una cosa teórica, pero hay muchos economistas que sostienen que eso no se cumple, que puede dar mucho desempleo y los precios crecer muchísimo, ¿sí? En el 2020 este 3,9 fue mucho más alto y el desempleo subió. Fíjense en Uruguay. En el 2020 tuvimos tasas de desempleo del 11%, ¿sí? Y la inflación no se estancó nunca. ¿Sí? Yo no puse para el 2020 Uruguay, ¿no? Tengo la tasa de desempleo que quedó acá en torno al 11. Y la inflación, o sea, no me acuerdo cuánto fue en 2020, anda a verlo acá, fue acá, junio 2020, fue por acá. ¿Vieron? Crecieron las dos a la vez. Entonces, una cosa es la teoría, y la curva de Phillips está basada en una teoría para partir a todos Estados Unidos, y otro es lo que pasa recién. Por eso, este pero de acá, chiquitines, que yo les decía, es, esto dice Phillips, pero puede ocurrir lo contrario. No le estamos sacando crédito, ¿no?, sino que puede no ser siempre así. ¿Se entiende? ¿Sí, Candela? Porque, sí. El pero es como, puede pasar esto. Y nosotros vamos a ver modelos, ahora cuando empecemos a ver modelos, la clase que viene, que vamos a meter mucha ecuación, esto, vamos a ver algunos, vamos a ver con la curva de Phillips, para que, cuando expliques otro. ¿Sí? Bien. Si no tengo más dudas, vamos a definir corto, mediano plazo, y no me chiquilines. ¿No? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, cualquier cosa me escriben por el EVA. Les voy a volver a subir gracias, profe. Les voy a subir la diapositiva con un agujestecito que hice en las últimas diapos, y ya les subo la clase de hoy, ¿está?